voy a compartir un poquito con todos vosotros la impresionante trayectoria de mi amigo Igor del Busto. Igor nació el 5 de junio de 1965 en Bilbao. Igor es un hombre comprometido, casado y padre de 3 hijos. Desde su adolescencia, Igor demostró su habilidad en diversos deportes, desde el fútbol hasta el atletismo. Sin embargo, su verdadera pasión floreció en las canchas de tenis en clubes como Quiroleta, Baquio, Landasueta y Jolaseta. Su carrera como jugador no pasó desapercibida, alcanzando el puesto 90 de España. Es un puesto buenísimo, estar entre los 100 mejores de España es muy costoso, muy difícil. Él estuvo el 19, bastante mejor. Y fue el número 2 de todo Euskadi. Recorrió toda España jugando en muchísimas ciudades, en muchísimos clubes, desde Tenerife, Madrid, Bilbao, toda España, ¿no? Demostrando su habilidad y dedicación en cada uno de los partidos que ha jugado. Además de su brillante carrera como jugador, Igor es un maestro en la enseñanza del tenis. Posee todas las titulaciones internacionales y de la Real Federación Española de Tenis, incluido la de juez árbitro. Y también posee las más altas certificaciones de la enseñanza a nivel privado. También compartió su conocimiento en lugares tan prestigiosos como la Academia Nick Bollettieri en Estados Unidos. En el ámbito federativo, Igor ha desempeñado roles muy destacados en diversas federaciones, desde la vasca, que es el actual presidente, hasta la internacional. Su influencia ha sido clave en decisiones cruciales para el mundo del tenis en los periodos en los que ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea, también estuvo como presidente del Comité de Tenis Profesional y del Comité Olímpico de la ITF, o como miembro del Comité de Desarrollo de la Federación Europea, también del Comité Femenino de la ITF y del Consejo Vasco del Deporte. Además, Igor dirige el Open Internacional Futuris Quiroleta de Baquio, un torneo de renombre internacional que ha atraído a grandes figuras del tenis y ha elevado el prestigio de Euskadi. También ha contribuido al periodismo deportivo, compartiendo su conocimiento en medios como ETV y El Correo. Su dedicación a la historia del tenis es admirable. Posee una colección de raquetas antiguas y ha llevado exposiciones sobre la historia del tenis a lugares de renombre en todo el mundo. Igor del Busto ha participado en decisiones cruciales, desde la inclusión de la prueba de mixtos en los Juegos Olímpicos hasta cambios en el reglamento en las competiciones internacionales. Ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera. En el 2018 el Club Quiroleta de Baquio le impuso la insignia de oro y brillantes, reconociendo su aportación al club como director del torneo. En el 18 la Federación Vasca de Tenis realizó en su gala anual un reconocimiento a su trayectoria y a su constante apoyo al tenis a todos los niveles. Y en el 19 el registro profesional le otorgó el premio como mejor presidente de toda España. Para acabar, creo que esto lo saben pocos socios del club, Igor fue el que me llamó a mí, a mi móvil, cuando estaba a punto de ser contratado por el Real Club Tenis Turó en Barcelona. Y me llamó y me dijo: Jorge, están buscando director para este club. Dije, ya casi lo tengo cerrado. Dice, no cuesta nada, acércate y mira a ver. Y al final llevo 22 años aquí, ¿no? En esos 22 años, en este gran club, fueron gracias a mi amigo Igor del Busto. Y para mí, Igor, y para acabar ya, es un líder en el mundo del tenis, en la gestión deportiva y en el periodismo. Y lo digo ya que he podido comprobar en estos 22 años su pasión, dedicación y trabajo diario para ayudar al tenis vasco, al tenis nacional y al tenis internacional. Gracias, Jorge. Pienso que tuvimos más suerte nosotros viniendo él que no por él, sino que ha sido un lujo tenerle tantos años en Jolaseta. Espero que no te jubiles pronto. Por nosotros, digo, por ti igual sí. Y muchísimas gracias, y me ha hecho mucha ilusión que me presentes tú, porque es mi compañero, y además es compañero de dobles, que no lo ha dicho, y tenemos un palmarés bastante bueno. Pues habremos jugado 20 veces y hemos perdido una o ninguna, como el chiste. Bueno, en primer lugar, gracias por venir todos aquí. Espero que os merezca la pena
haber venido hoy aquí, y hay gente del tenis, hay bastante gente también del golf, que espero que aunque no sea su primer deporte, pues les interese de lo que vamos a hablar hoy. Deciros que también en primer lugar quiero agradecer a Jolaseta que me permita poder hablar de estas cosas aquí, a su presidente Diego Castellanos, a Pipo de la Rica, que es su directivo de tenis, a David Egusquizaga, su director de comunicación, y a Jorge Mir, por supuesto, etcétera, y a toda la gente de Jolaseta, que han preparado un poco esto para esta conferencia. Que sepáis, y perdonad que os trate de tú, y no haré un uso inclusivo del lenguaje, perdonadme las chicas que no diga vascos y vascas, pero que sepáis que estáis en nuestro corazón. Digo, pero para que quede claro que es, pienso, más cómodo. Deciros que en un principio vamos a grabar esta conferencia y seguramente la subamos a YouTube, y entonces estará en Internet, pero probablemente casi el 80 o el 90% de lo que vamos a ver hoy no está en Internet. Es bastante inédito, es novedoso, lo podéis buscar en Internet y no va a estar, y es fruto de una investigación de bastantes años, de ayuda de gente que está aquí también, que me ha dado información, y espero que os resulte curioso por lo menos y os llene, y son además bastantes cosas del tenis en general, del tenis español, del tenis vasco y mucho del tenis de Guecho, porque hablaremos también del tenis en el Marítimo, que hay gente que no sabe, pero en el Marítimo hubo tenis, un tenis muy importante además, no un tenis de segunda, se llegó a jugar un campeonato de España, y torneos muy importantes, como veremos a continuación, y como decía, muchas cosas inéditas. Si no son inéditas, pues luego os pasáis por ellos, os devolvemos el dinero y así no os molestará tanto. También decir que pienso que es importante grabarlo, y no sé si lo haremos al final, pero con Jorge lo hemos hablado, la posibilidad de poder dar esta charla lógicamente adecuada a los niños de la escuela, como están haciendo ahora, que están subiendo a ver un poco el museo de arriba, donde se ve la historia del club, también hay unas raquetas mías, etcétera, y entonces pienso que es importante para los niños que sepan un poco de dónde venimos, un poco, para luego saber mejor a dónde vamos. Y bueno, como os decía, vamos a empezar ya. Haré primero, como ocurre en YouTube, los que habéis entrado en YouTube, que primero pues te tienes que tragar, si no tienes el YouTube Premium, te tienes que tragar un poco de publicidad, y entonces os enseñaré esta para los que no lo conozcáis. Arriba, acabo de citar, hay un museo, y entonces hay dos colecciones. Esta es una colección de raquetas de 1923 a 1959, que está justo aquí mismo, y me parece, David, que va a estar abierta después, ¿no? Si alguien quiere ir, incluso yo si me quedo un ratito y se la puedo comentar. Y luego hay otra también, arriba también, que es esta, que es una serie de raquetas, algunos ya han estado conmigo incluso, que son raquetas de jugadores profesionales, no el modelo con el que han jugado, sino una raqueta suya, que ellos mismos han empuñado. O sea, hay raquetas de la izquierda, es de Alcaraz, con la que ha ganado este año Indian Wells, hay luego una de Arruabarrena, luego hay dos de Rafa Nadal, hay de Santana, de Gisbert, etcétera. Pienso que es una ocasión bonita, y es curioso, digamos, que sean raquetas, porque que incluso yo le decía medio en broma a Jorge Mir, que vinieron los niños, estuvieron viéndolas, que aunque pone no tocar, que las toquen, porque las han tocado. Digo porque son las raquetas de ellos, las que han empuñado ellos, y entonces puedes ver el peso de la raqueta con la que juega Nadal, etcétera. Como anécdota, ahora que está mi mujer aquí, yo la suelo tener en casa, una de Rafa Nadal, y entonces me acuerdo un día, estaba yo medio tumbado viendo la tele, y tenemos un perro, y justo le tiró algo para que corriera a coger el perro, y se metió debajo de un sofá, y le veo a mi mujer al rato con la raqueta de Rafa Nadal cogiendo esto. Digo, ¿pero qué es la raqueta de Rafa Nadal? No la uses para coger un pan que le has tirado al perro, por Dios. Pero bueno, son cosas que pasan, que sepáis que los coleccionistas y la gente de la historia también nos pasan cosas mundanas, vamos a decir. Es que tienes muchas raquetas por ahí. También. Esto también es un poco para que sepáis que existe desde hace 2 o 3 años una asociación de coleccionistas. Esa foto es en Zaragoza, la de abajo, esos 5 es aquí arriba, es una reunión que tuvimos hace 2 años, y que estamos una serie de gente un poco, me escucharán luego ellos en la grabación de YouTube, un poco tarada con esto de las raquetas antiguas, pero que sepáis, y además de la colección, investigamos mucho, y mucha de la información que os voy a trasladar hoy, pues la he aprendido y la he conocido con este grupo maravilloso, que estamos unos 70 coleccionistas, la mayoría españoles, y hay unos cuantos argentinos, bolivianos, italianos, franceses, etcétera, pero la mayoría españoles. Y luego también
esta página web es la página web de uno de los coleccionistas que tiene una colección impresionante que se llama Jaume Bussons, y yo tengo ahí una pequeña parte en esa web donde aparecen mis raquetas, pues si alguno quiere, y es fácil de memorizar, raqueta.net, digo, si alguien después de esta conferencia pues quiere enredar un poco, etcétera. Voy a empezar primero hablando un poco desde el principio, no principio, pero porque en alguna otra conferencia que he dado, que sí ha sido un poco sobre raquetas antiguas o historia del tenis, sí lo he dicho, el origen de los juegos de pelota, en general, del tenis, del fútbol, etcétera, es después de las batallas, los vencedores jugaban con las cabezas de los vencidos, aunque suene un poco burro, pues hace muchos años se hacían esas cosas. Poco a poco fueron afinando y en vez de jugar con las cabezas, pues hacían con cuero y plumas, etcétera, hacían bolas o pelotas y jugaban a eso, y esos son un poco los antecedentes de los deportes de pelota en general. En el de tenis, los antecedentes fueron, ahora saldrá también, pues con guantes como este, la gente jugaba, son antecedentes también de la pelota vasca, que son bastante comunes del tenis y pelota vasca, y también ya, lo que es ya acercándonos a lo que es ya el tenis, se jugaba a lo que se llamaba en Francia, yo no hablo francés, perdóname la pronunciación, el jeu de paume, en Inglaterra el real tenis, y también en Estados Unidos se llamaba el court tenis. Entonces ese se jugaba, era una especie de tenis que se jugaba en los conventos, en los monasterios, era cubierto con paredes, o sea, tenía cierto parecido un poco al pádel, vamos a decir, y se jugaba con raquetas tipo esta. Esta raqueta es de una raqueta de 1880, que es un poco justo la transición cuando pasa, vamos a decir, de ese tenis real o del jeu de paume al tenis. Entonces, este es un antecedente que se jugaba en Holanda, pero en el País Vasco se ha jugado esos deportes tipo Sare, que os suena, que se juegan en Iparralde, etcétera. Este es una pista de real tenis, estas son fotos sacadas por mí, estuvimos mi mujer y yo hace años en París, en la Rue Lauriston, también hay en Queens, donde se juega el torneo de Queens, dentro hay una pista de estas, también en Newport, al norte de Boston, etcétera. Esto sería tal. Y la raqueta es muy parecida a la que os la dejo si queréis, para que ya que estáis aquí, la vayáis pasando por ahí y veáis un poco que es una maravilla de raqueta, que estaba pensada un poco para jugar ahí. En un principio, una vez de que se jugaba al tenis, hubo uno, que es el que se ha llevado un poco el mérito y la gloria, entre comillas, que patentó el tenis, que se llamaba, era el mayor Walter Clopton Winfield, y lo patentó, pero lo patentó con un nombre horrible griego que era Sfairistike, que el nombre sí que no triunfó, el tenis sí, pero el nombre no, y él lo que vendía era una caja con el juego del tenis, había raquetas, redes, una especie de cartabones para marcar las líneas y unas bolas, incluso a veces venía el reglamento dentro. Entonces la gente compraba el juego del tenis. De hecho se hizo en Inglaterra primero, y luego pasó el primer sitio en Estados Unidos donde se jugó al tenis fue en las Bahamas. ¿Por qué? Porque uno fue de vacaciones a las Bahamas y se llevó el juego del tenis y empezó a jugar allí. Ese era el juego del tenis, como también antes hay en otras cajas, hay el juego del croquet, que antes venía también en cajas, ¿eh? Las cajas eran relativamente comunes. Esta es la portada de la caja, y ese es el mayor Winfield, pero de un tiempo a esta parte, de hace 8 o 10 años, hay una nueva teoría que otro inglés, Harry Hemp, y un español, Augurio Parera, jugaron antes y montaron el primer club de tenis en Leamington Spa, muy cerca de Birmingham, y años antes, porque este lo patentó en 1874, el mayor Winfield, pero ellos en el 72 ya crearon un club, y el club ha existido, y Miguel Ángel Martín, que fue director general de la Federación Española, ha estado allí, y que estuvo más aquí reunido con nosotros, y nos estuvo contando que el sitio era maravilloso, y digamos que existe un antecedente español claro, incluso le llegaron a llamar al principio al juego pelota, porque él, aunque no era vasco, pues yo pienso que le sonaban campanas y ya puso un nombre a eso. Entonces son un poco los antecedentes del tenis como lo entendemos hoy en día. Y luego cosas curiosas que os iba a contar, y hoy justo, o ayer viendo esto, me di cuenta de una cosa. Este, para que sepáis, es el primer cuadro del torneo de Wimbledon, 1877. Curiosamente, las llaves
no son pares. O sea, para que se jueguen semifinales, como los de golf también lo entenderéis, cuando se juega match play, tienen que ser pares. Pues en este caso, curiosamente, gana Spencer Gore, pero en algunos, o sea, no llega a jugar semifinales. Pero bueno, eran los comienzos, no dominaban mucho el tema, pero se jugó el primer Wimbledon y ganó Spencer Gore, que ganó varios. Y también dentro de esto voy a intentar haceros lo más ameno posible, y aparte de historia también cosas curiosas que quizás la gente no sepa. En 1888 se funda la Federación Inglesa de Tenis. Que sepáis que los ingleses, los británicos, nunca dicen, pero ni hoy en día tampoco, Federación Inglesa de Tenis. Ellos dicen Lawn, que L-A-W-N, que es como si fuese hierba o campa o prado. Ellos, el lawn tenis, porque el tenis se jugaba en hierba, ellos dicen la Lawn Tennis Association, no dicen la British, como diciendo, es la nuestra, o sea, como somos los que hemos inventado, y entonces se jugaba antes en hierba, y se sigue llamando así desde el principio. Curiosamente, para que sepáis cosas, en Wimbledon, que se juega sobre el lawn, sobre hierba, hay fotos, me refiero a algunas, para que os decía lo de que esto no está en internet. Esas fotos, la mayoría, muchas son sacadas por mí. Esa es estando en Wimbledon, fuera de la semana del torneo. Yo estaba en el torneo, pero también he estado alguna semana que fui con mis hijos, fuimos a ver el museo, etcétera. Ponen, para que no se coman las semillas, ponen espantapájaros y son cometas de pájaros dentro de la pista central de Wimbledon, lo cual es curioso, un sistema tan simple, digamos, para cuidar la pista y que no se coman las semillas, porque la pista de Wimbledon no se toca prácticamente durante todo el año. También tienen azores. También, sí, tienen luego azor verdadero, pero también tienen la cometa, digamos, que forma azor. Y luego, quizás no sepáis, o algunos sí, pero le he llamado, se me ocurrió el día que hice esta diapositiva, las pistas de hierba movedizas. En Wimbledon no pueden hacerlo porque es la pista central y las pistas que se juegan en el torneo están, digamos, encajonadas en sitios con su pequeña gradita, etcétera. Pero en la mayoría, muchos clubs ingleses tienen, digamos, utilizando terminología nuestra, una campa muy larga y tienen todas las pistas puestas una tras otra, y lo que hacen es, como se desgasta, como veis ahí, el suelo ese se desgasta cada cierto tiempo, pues cada 2 semanas, 3 semanas, mueven las pistas hacia la derecha, y el pasillo de una pista, de la pista, pasa a ser de esta, y el de allí de aquí se juntan, entonces, digamos, se va regenerando la pista y se queda la zona desgastada entre pistas. Es un truco, digamos un uso que hacen ellos, que es bastante común, no solo en Estados Unidos, porque esta foto, por ejemplo, es de Newport, en Estados Unidos, y lo hacen en todos los sitios que hay pistas de hierba, así. En este caso veis que está desgastada la pista y estamos hablando aquí, en este caso es entre 2 pistas, pero en algún momento dado ha sido el centro de una pista, porque las pistas de hierba se desgastan muchísimo. Vamos acercándonos un poco, estamos ya en España. Esta foto es del Real Club Tenis Barcelona. El tenis en España, sin entrar en muchos detalles, hay varias teorías, etcétera, pero pasa un poco parecido un poco al fútbol. Se empezó a jugar principalmente en la zona de Huelva, por las minas de Río Tinto, los ingleses, etcétera, como todos os imaginaréis, y tiene bastante lógica. Y allí pues se habla en el Hotel Colón, se fundó y de hecho se juega la Copa del Rey en Huelva, y allí, digamos, es donde empezó un poco el tenis. Pero a nivel de clubs un poco de cierta enjundia, uno de los clubs que hoy en día es, no sé si el más importante, lo más importante es el nivel de tenis, que es el Real Club Tenis Barcelona 1899, se llama así porque se fundó ese año. Esta es una imagen del Tenis Barcelona que no ha tenido siempre la misma sede, ha ido cambiando, como muchas sedes, como pasó con el Golden Euri, que estaba en un sitio y luego se estuvo en otro y han ido cambiando de sede. El Tenis Barcelona fue un poco un club líder y un club que desde siempre ha sido pionero, los mejores torneos, mejores jugadores, etcétera, y un club modelo. Ernest Whitty, de hecho se llamaba, y que me perdone porque estoy hablando de memoria, pero creo que es el club de los ingleses o el club de los alemanes. Había mucho extranjero al principio en el Tenis Barcelona. Ernest Whitty fue el primer presidente del Tenis Barcelona, y le cito porque va a tener bastante relación con algún presidente bastante cercano a nosotros. Y Ernest Whitty, como luego veremos, también fue jugador, y luego fue
vamos a decir, empresario y se encargó y fue vendedor de raquetas, sobre todo era el que tenía raquetas Slazenger en España y fue una persona, digamos, que estuvo en todos los ámbitos del tenis. Ernest Witty, por ejemplo, en este caso, pues es la casa más... Yo tengo muchos anuncios, en ese caso ahí vende Slazingers, vende Patterson, vendía muchas marcas, y no solo vendía tenis, sino que vendía además deportes, también vendía golf, pero principalmente en tenis, que era un poco lo suyo, lo que él dominaba, y fue una de esas personas importantes dentro del deporte del tenis. Nos acercamos todavía más y recordemos que el Real Club Tenis San Sebastián, perdonar que a veces no digo el nombre correcto, porque a veces el Real Club Tenis San Sebastián se llama ahora sí, antes se llamaba de otra manera, se llamaba igual el San Sebastian Recreation Club primero, luego Lawn Tennis Club, es como Jolaseta, que al principio no era Real Club Jolaseta, era Jolaseta Lawn Tennis Club, pero bueno, perdonar que a veces igual le llamo mal, pero bueno, llamaré con el Tenis San Sebastián, que es como lo conocemos hoy en día y que todo el mundo lo entiende. Se fundó en 1904, tuve la suerte de estar en las celebraciones del centenario, incluso hicieron un concierto, y la verdad es que es un club amigo, yo pienso que es un club amigo de Jolaseta, y yo tengo un cariño especial a ese club, porque he estado 1000 veces, he jugado 1000 torneos y soy muy amigo de los últimos 3 o 4 presidentes y siempre hemos tenido una relación extraordinaria y es un club maravilloso. Que sepáis que a nivel de País Vasco fue el primer club que hubo y fue el líder pues hasta los años, no sé, igual me equivoco, hasta los años 50 o 60, cuando en los anuarios, vamos a decir, de la Federación Española, que venían todos los federados, el Tenis San Sebastián tenía muchos más federados que Jolaseta al principio. Luego cambió la cosa y Jolaseta actualmente es el club líder en Euskadi, pero San Sebastián ha sido muchos años el club líder por historia y por actividad, etcétera. Como podéis ver, en ese año se jugaba el tenis principalmente en la Plaza de Toros, y luego ya tuvieron, lo mismo que hemos dicho, varias sedes, no han estado siempre en la sede maravillosa que tienen actualmente en Ondarreta. Este fue el tercer concurso nacional, digamos un anuncio, un dibujo precioso. Y quería hablar un momento, que hay cosas que sepáis, que preparando esta conferencia había cosas que ya sabía y que luego he descubierto, pues buscando cosas, ahí va, que además que sepáis que como, no digo historiador, ni mucho menos digo historiador, pero como persona que le gusta el tenis y estudio el tenis, cuando descubro cosas, pues es como una alegría muy grande, como cuando eres coleccionista y encuentras una pieza en un anticuario o en un mercadillo, etcétera, ¿no? Entonces, y a veces descubres cosas tampoco muy agradables, pero Jorge Satrústegui fue de esas personas de esa época que lo son todo, que es presidente del club, monta el club, está en el ayuntamiento, es también parlamentario en Madrid, es empresario, es todo, ayuda a la gente, etcétera, una de esas personas grandes que había en esa época, y llegó a ser alcalde de San Sebastián también. Él, como decía, fundó no solo el Tenis San Sebastián, sino que fue el primer presidente de la Real Federación Española. Bueno, dicho, perdonad, me pasa como con los clubs, al principio la federación no era real, fue después. La Federación Española de Tenis fue el primer presidente, él, en 1909. Tuve la suerte que estaba yo en la Junta de la Española cuando celebramos el centenario en el Tenis San Sebastián y vino mucha gente de su familia. Fundó también el Diario Vasco, el periódico, y tuvo relación también con Ernest Witty. Coincidían en la federación, etc. Ahora iré un poquito a eso, pero paso al último punto que tenía, que es lo que os decía que descubrí hace poco, que no lo sabía, que era que murió trágicamente en 1936. Le detuvieron en julio, un día, y al día siguiente le fusilaron. Cosas de la guerra, no voy a entrar en valoraciones, imaginar en qué lado estaba y quiénes le mataron, pero bueno, cosas, y además le mataron al lado del cementerio de Pollo, y la verdad es que fue una forma, siempre es para todo el mundo muy triste de morir así, ¿no? Pero una persona de ese nivel, digamos que yo no lo sabía y lo descubrí hace 3 semanas. Y os decía que él, he dicho que hacía 6 cosas, era alcalde, parlamentario, presidente de la Federación Española del Tenis San Sebastián, etcétera, y además tenía varios negocios y tenía también barcos y era consignatario en aquella época consignatario, transitario, haría de todo, y tenía relación con Witty, que coincidían en la Federación Española, y Witty
lo que traía de Inglaterra, todos esos productos de Slacing y tal, se los traía Satrústegui. O sea, al final estaban todos relacionados, eran los dos presidentes de club, bueno, igual Witty ya no lo era, pero en fin, lo habían sido, y entonces al final eran gente que se ayudaban entre ellos, pero que, digamos, ayudaban también a la mejora del tenis en general. Hablando del tenis San Sebastián, os comento también alguna anécdota personal, perdonad que la cuente, como soy el que doy la conferencia, pues yo decido qué digo y qué no digo. Y entonces, ese mueble, los que son muy cercanos a mí y están en la junta directiva de la federación lo saben, es un mueble que está en el tenis San Sebastián. Hay un pub que se llama Wimbledon, que está decorado de una forma muy bonita, y tiene ese mueble maravilloso que es una prensa de raquetas. He hablado, entonces, tienen, vamos a decir, subcontratado en la hostelería a una persona que lleva en San Sebastián el Bataplan, no sé qué, discotecas, hostelería, bastante poderoso, un tal, creo que se apellida Montenegro. Bueno, se está grabando esto, espero no decir ninguna barbaridad, porque igual me... Pero bueno, pues hemos hablado los últimos 2 o 3 presidentes de San Sebastián queriendo ayudarme, y yo para ver si me lo cedía, me lo vendía, o hacía un acuerdo, me lo dejaba, yo a cambio le dejaba mi colección, para hacer, lo que sea. No ha habido manera. Ni para 10 que no, y eso que está ahí un poco, entre comillas, muerto de asco en el pub, y cada vez que va un amigo mío al tenis San Sebastián saca una foto y me la manda como diciendo, ahí sigue, como diciendo, y no la tienes, en plan medio en broma. Pero bueno, por suerte, descubrí este otro mueble a través de los coleccionistas, que sepáis cosas de coleccionistas, que me llamó uno, esto es verdad, me llamó uno de Zaragoza para decirme, oye, me ha llamado uno de Noruega, que hay una prensa de estas que la tiene uno de Estados Unidos, pero que está en Francia. Este lío era así. Pues hablé con el de Estados Unidos, tal, y al final me lo mandaron de Francia, vino en un estado deplorable, lo dejamos al lado de la cocina, mi mujer me dijo, llévate esto ya, que aquí no hay quien pare del olor, olía como a garaje viejo, antiguo, de hace 100 años, porque me imagino que habría estado en un garaje, porque esa pieza que tengo yo es de 1907, aproximadamente 1910, y me ayudó Jaime Arenaza a llevarlo a un ebanista aquí en Las Arenas, y al final lo ha actualizado y es una pieza preciosa, y entonces ya la de San Sebastián como que me da igual. Mucho más bonita la mía. Eso les digo ahora. Bueno, nos acercamos más todavía y siempre yo había tenido la sensación, porque no había nada de información, yo llevo, lo tonto, tengo unos cuantos años y estoy con gente de un lado y de otro y leo mucho, y no había información de tenis en Bilbao. O sea, había otra cosa. De hecho, cuando nos citan a Jolaseta en muchas publicaciones, o al Marítimo, como veremos después, cuando citan, los de fuera de aquí citan Bilbao, somos lo mismo. O sea, Bilbao, nosotros mismos decimos, aunque vivimos muchos en Guecho, estás en Madrid, voy a Bilbao, no dices a Guecho, ¿no? Pues esto es igual. Pensaba yo que en Bilbao no había tenis. Pues sí, en 1910, que alguno igual conoceréis, seguro que lo mismo que ahora citaré, en algún caso, quien me ha dado la información, que hay algunos que estáis aquí, en Bilbao, en 1910, José Allende Plagaró constituyó los campos de Sport de Bilbao en Indautxu, que más abajo está, entre las calles, sabéis, además los que conocéis Bilbao, más o menos ya con María de Aro, Urquijo y Manuel Allende, os situáis más o menos dónde estaban estas pistas. Y también se inauguraron en 1910, tenía tenis, tenía patinaje, tenía frontón, etcétera, pero duraron muy poco. O sea, luego Bilbao no ha llegado a tener pistas, de hecho privadas prácticamente no, y actualmente hay el Bilbao Tenis Club, el Begoñal, etcétera, que son clubs que utilizan pistas municipales. Realmente no hay clubs privados en Bilbao, como puede ser Jolaseta. Este es un documento de un torneo que se jugó ahí, los campos de Sport de Bilbao. Como podéis ver arriba, concurso de lawn tenis organizado por la Sociedad Campos de Sport de Bilbao, años después, en el año 1920. Y también hubo tenis, por eso os digo que espero que algunos digáis, ahí va, pues no sabía, hubo tenis en Zaldívar. Había un balneario, etcétera, y se jugó en Zaldívar. Y este trofeo de Zaldívar es, y adelanto, como se dice ahora, spoileo, lo ganó Manuel Alonso, familiar de Álvaro Alonso, que está aquí, que Manuel Alonso, que era tío, abuelo tuyo. Primo carnal doble de mi abuelo. Eso, bueno, pues eso. Joder. Entonces, hablaremos ahora un momento de Manuel Alonso, y
se jugaba en Zaldívar y tuve la suerte de que le conocía a un sobrino de él, José Manuel Alonso, que ahora vive en Madrid, pero yo como tengo bastante cara, como dice mi mujer, pues le llamé a José Manuel Alonso, que además era amigo mío de la época que jugaba tenis, fue grupo 10 del tenis San Sebastián, aunque ahora vive en Madrid, y me recibió encantador y me enseñó cosas que tenía un poco de su tío, una serie de álbumes maravillosos, trofeos, y este es un trofeo de Zaldívar ganado por Manuel Alonso. Damos un salto un poquito más cerca y entre lo que yo sabía y cosas que me ha dicho Manu Sendagorta, presidente del Marítimo en la actualidad, me lo dijo el otro día, que esto no lo sabía, por eso lo he puesto ahí, que el Club Marítimo en el 1907 alquila una pista de tenis a Soledad Anduiza, viuda de Chávarri. Seguro que algunos conoceréis a su familia. Alguien me decía, no puede ser, el Marítimo no tenía. Vale, pues tenía, pero tenía un acuerdo, no sería en propiedad o lo que sea, tampoco los clubs a veces eran en propiedad. En 1912 ingresa en la Federación de Tenis, lógicamente se jugaban torneos y era un club importante. Y como veremos ahora enseguida, en el 17 se juega competiciones y se llega a jugar un campeonato de España. Este cuadro del campeonato de España, que tu primo segundo doble de tu padre pierde la final con el Conde de Gomar en 1917. Esto tengo una anécdota curiosa, que es, yo hace años tenía un programa de radio en la cadena COPE de tenis, que alguno igual me escuchabais, me llamó un día Manuel Adrio, que era subdirector del periódico ABC de Madrid, que estaba escribiendo una historia sobre los campeonatos de España. Y además quería hacer una historia y poner todos los datos segundos. Y me dice, oye, ¿me podrías descubrir a ver si el segundo apellido de algún jugador? Y yo en plan chulito, de tenis en Bilbao, lo que quieras, yo te busco, conozco a todos. Y me dice, esto de Luis Lazurtegui. Y luego me di cuenta, claro, Luis Lazurtegui, que jugó en el 17 en el Marítimo, no es que está muerto, está muy muerto, y entonces dije, joder, ¿qué hago? Entonces dije, pues, a ver si suena la flauta. Y en el programa de radio dije, si algún oyente sabe o conoce a la familia de Luis Lazurtegui y me dice su segundo apellido, pues estaríamos muy agradecidos. Y me llamó su hija y me dijo, era Luis Lazurtegui Jordán Durries, que aunque lo tengo apuntado no se me olvida, porque ese apellido no se me olvida nunca ya, o sea, lo tengo metido en la cabeza, y que sepáis que fue una... Y me encantó llamarle a Manuel Adrio y decirle, te he conseguido el segundo apellido, y el pobre Manuel Adrio luego murió, y hizo una historia muy bonita de los campeones. Entonces, que sepáis que en el Marítimo de Labra se jugó un campeonato de España, que es un torneo muy importante. Se jugó también en el 17 otro torneo que no era el Campeonato de España, como veis ahí, gran concurso. Esto que sepáis que algunas tienen muy poca calidad es porque de repente estoy un día en Madrid en una entrega de premios, no sé qué, y está, pues, hay un pequeño exposición y yo cojo con el móvil y saco una rápido de noche y corriendo y a traición. Pues a veces no son de mucha calidad, pero bueno, pero en este caso se ve perfectamente que pone Gran Concurso Internacional de Lawn Tennis organizado por el Club Marítimo de Labra. Que mucha gente que aquí hay varios del Marítimo y no sabían ni que había tenis en el Marítimo, o sea, les estoy un poco descubriendo. En el 24 sigo más o menos un orden cronológico, pero de vez en cuando, como hablamos de personas, voy un poco hacia adelante y luego hacia atrás, disculparme si alguien se pierde. Susan Lenglen fue la número 1 mundial de tenis y además tenía mucha personalidad por cómo vestía, era líder, era una mujer avanzada a su tiempo, maravillosa, francesa, con mucha nariz, mucha personalidad. Y Susan Lenglen jugó en el Marítimo en 1924. ¿Cuál de las dos es, Susan Lenglen es la que tiene la banda, no la del sombrero, la otra. Y ahí se ve un recoge pelotas con chapela, es una cosa curiosa. El otro día intenté, y fui con mi mujer, con Ana, fuimos por ahí intentando a ver si adivinábamos en qué parte del Marítimo. No hubo manera, esa casa ya no está, tal. O sea, dijimos, a ver si conseguimos saber dónde era esto. No, fuimos y no había, es que han pasado 99 años, entonces han podido pasar cosas ahí en esa zona de Zugazarta. Una cosa, ¿con qué edad más o menos tienen estas jugadoras? ¿Pueden ser 16 años? No, Susan Lenglen no, ahí tiene 30 y tantos. Sí, de hecho, Susan Lenglen se hizo profesional. Luego igual hablaré un poco de los profesionales, etcétera. Digamos, había el tema, porque hay gente que no conoce, había jugadores amateurs y jugadores profesionales. Y entonces fue digamos,
un acontecimiento que jugase Susan Lenglen, que también jugó en San Sebastián, que en esa época era más grande, y tenemos aquí una foto de un trofeo del Marítimo de 1921 de Manuel Alonso también. Y este es Manuel Alonso, fue un gran jugador español de San Sebastián, que no solo era él, eran una familia muy deportiva, empezando por su padre, pero él fue un gran jugador, se le llegó a considerar, porque en aquella época no había clasificación ATP, el quinto jugador del mundo. Tenía otro hermano que era José María Alonso, Pepe Alonso, que era algo peor, bastante peor, pero que llegó a ser campeón de España en 1912, igual me equivoco de año, pero creo que en el 12, porque Luis de Boagón hubo en algunos sitios, si entráis en internet, o sea, incluso lo que veis de internet incluso está mal. O sea, os digo que lo que está aquí no sale en internet, salía que había ganado 3 campeonatos de España, no, ganó 2 Luis de Boagón y el tercero lo ganó el hermano de Manuel Alonso, que era Pepe Alonso, y luego está Asís Alonso, un tercer Alonso que jugaba peor y que llegó a ser presidente de la Federación Vasco-Navarra de tenis. Manuel Alonso además jugó también a hockey hierba en esa época, etcétera, y fue a Estados Unidos a trabajar. Sabían que jugaba al tenis y entonces a él y a su hermano, un norteamericano, les fichó para una empresa que tenía un nombre así tipo Follner o algo así, y él se cambió de empresa y su hermano siguió toda la vida en esa empresa en Estados Unidos, pero venía de vez en cuando a España. Y de hecho, en aquella época, incluso estando en Estados Unidos, hubo algunas eliminatorias de Copa Davis que jugaba España, que las jugaba en Estados Unidos, porque estaban los dos hermanos, o sea, el número 1 y 2 de España estaban en Estados Unidos viviendo, y entonces pues decidirían por lo que sea jugar en Estados Unidos, porque les salía más, no digo barato, evidentemente, pero más cómodo, y etcétera. Entonces Manuel Alonso era un jugador, además, todo lo que lees son cosas maravillosas sobre él, gran jugador, habilidoso, rápido, buena persona, categoría, muy amigo de grandes jugadores, muy respetado. En este caso ahí pone, no sé si lo veis de ahí, pues además cosas curiosas de publicaciones de la época. El maravilloso jugador español que puso muy alto el pabellón rojo Igualda durante la celebración de los marchas de tenis por la pasión de la Copa Davis, etcétera. A ver cómo digo esto de una manera delicada, simplemente voy a comentar. El otro día, luego hablaremos de Bill Tilden, que fue número 1 mundial norteamericano, y alguien decía el otro día, contestó en la web de Jolaseta, alguien peculiar que conocemos del equipo de tenis, decía, es que a Bill Tilden le gustaban los jovencitos. Entonces, parece que en esta foto Bill Tilden es el alto, que está ahí el segundo, el de la izquierda es Charles Chaplin, Manuel Alonso, y el de la derecha es el jovencito, parece que era amigo de Bill Tilden, que era un gran jugador, y que nunca hubo ningún escándalo, igual el jovencito estaba con él encantado. O sea, digo, no me voy a meter mucho en muchos líos. Entonces, Manuel Alonso, que sepáis que era muy amigo de Bill Tilden era número 1 mundial, y Manuel Alonso le ganó. En aquella época yo creo que no llevaban al día el head to head, digamos, los partidos que juegan entre ellos, pero yo tengo como documentados, he leído como 3 o 4 victorias de Alonso sobre Tilden, o sea que era un gran jugador, Alonso, que ganaba al número 1 mundial. Este es un cartel muy bonito del 24 del tenis San Sebastián, y este es Manuel Alonso saludando al rey Alfonso XIII. Que luego hablaremos del rey también en la pista. En aquella época la monarquía estaba bastante vinculada al tenis, porque en aquella época lógicamente el tenis era principalmente amateur y la gente que jugaba al tenis pues eran gente que no tenía muchos problemas económicos y también que estaba vinculado un poco con la aristocracia, etcétera. Esta historia que os voy a contar ahora, me vuelvo a alejar un poco de aquí. Es una historia que sepáis que en la exposición de arriba, las raquetas del 23 al 59, la primera, según entras al cuarto, la primera raqueta que está a la derecha, es una raqueta gemela de esa. Esta raqueta tiene una historia, que es que el rey Alfonso XIII fue a un centro de aviación del ejército español en Los Alcázares, en Murcia, en 1923, a pasar revista, etcétera. Estaba España todavía en guerra, iban al Sáhara, etcétera, y de ahí salían, digamos, era una base donde tenían aviones. Entonces estando allí le dijeron, pues majestad, pues tal, juegue usted un tenis y tal, y jugó al tenis, que tenían una pista allí, y jugando al tenis le dejaron una raqueta y le rompió la raqueta al capitán Riera. Y, ay, lo siento, tal. Bueno, él volvió luego a Madrid y al de un tiempo le envió al capitán Riera esta raqueta, que si veis ahí que tiene una corona en la maderita,
Y esta es la de la foto, es la raqueta del capitán Riera, que la tiene ahora la familia Riera. La mía es una igual. Que sepáis que es curioso, se ve desde ahí, yo creo que es Slazenger, pero todos los que controlan un poco o la hemos tenido, estamos casi seguros que no es Slazenger, porque Slazenger tiene otros modelos de raquetas, es una raqueta única y es una raqueta que es, entre comillas, encargada o copia de una marca norteamericana que se llama Dayton, que también está arriba, si queréis verla, que sí que hacían raquetas de estas como churros. Era una raqueta, entre comillas, relativamente barata, muy para jugar en las pistas públicas de Estados Unidos, etcétera, pero es una historia bonita de que en este caso del rey Alfonso XIII, y esa raqueta, si a alguien por lo que sea le cuadra, está en una vitrina en el Club Tenis Murcia y se puede ver, porque le ha donado Este documento, que yo creo que lo hizo o lo preparó Chitín Castellanos, hijo, digo para distinguirlo, es el padre de Diego, porque luego el otro es su abuelo, que hablaremos de los dos a continuación. En ese mismo año 23, el año que fue Alfonso XIII a los Alcázares, ya ganó su primer campeonato de Vizcaya. Es impresionante. Eugenio Lozano, algunos os sonará, a otros no, fue una persona súper, yo pienso, desde el punto de vista del tenis, súper importante en Jolaseta, y además muy auténtica, ya de mayor, andaba por aquí, a mí me acuerdo, me decía, del Busto, me encanta tu derecha, y a mí me hacía como ilusión, y solía estar, se metía, hay anécdotas de Eugenio Lozano, que se metía con una silla en la ducha y estaba media hora duchándose, en la silla, sentado, ¿sabéis? Y cosas de esas, y solía estar en el frontón, y etcétera. Es una persona importante. Y entonces Eugenio Lozano, en esa época que había poco tenis, pues ganó, pues no sé, casi 20 campeonatos de Vizcaya, todos desde el año 23 hasta la guerra, y después de la guerra también. Este es el cuadro general, y este es el cuadro en el que se ve que Eugenio Lozano llegó a estar el tercero de segunda categoría. En España hay primera categoría y segunda categoría. Este es Eugenio Lozano en diferentes épocas, que incluso hay investigando por ahí en la web, esto sí que está en la web, algunas cositas así, en la web del Club Deportivo de Bilbao aparece que Eugenio Lozano jugó algún partido de exhibición con Lili Álvarez, que fue una gran campeona española que llegó 3 veces a la final de Wimbledon. Esta es Lili Álvarez, la de la izquierda, la jugadora española, y esa es Susan Lenglen, de la que hemos hablado antes. Y aquí es Susan Lenglen en San Sebastián con la reina María Cristina y Jorge Satrústegui, que hemos hablado antes también. Y viniendo ya más cerca, tan cerca como que estamos ahora en Jolaseta, los datos nos dicen que Jolaseta fue fundado en el 33 con el nombre Sociedad Campos de Golf, por eso celebramos este año el 90 aniversario, que yo creo que ahora ha estado puesto el museo, donde podéis ver toda la trayectoria, bueno, toda no, parte de la trayectoria de Jolaseta. Curiosamente, para que sepáis, que igual no lo sabíais, en el 43 Juan de Borbón es el que concede al club el derecho a utilizar la distinción de real. Entonces, eso, o sea, celebramos el 90 aniversario y es correcto de cuando vamos a decir, entre comillas, se dio de alta oficialmente el club o se registró. Pero y os decía al principio, esos momentos que tienes como alegría de que encuentras cosas. Estaba yo un domingo a la tarde, pues medio viendo alguna serie, pero a la vez leyendo cosas, y descubrí en una revista de la Real Federación Española, digo real, me sale real, pero igual no era real en esa época, tengo duda, de la Federación Española de Tenis, en la que sale de repente, veo, dice el secretario del Jolaseta Lawn Tennis. Era una revista de 1925. De Juan José Amán. Le pregunté a Rafa Amán, mi amigo que está ahí, oye, ¿este Amán qué es tuyo? Es del tío Juan José, tal. Entonces él investigó también un poco y me mandó esa foto de que Juan José Amán había sido jugador del Atleti, y luego, como veremos luego, con algún hermano y yo creo que algún primo, porque a veces le llama Juanjo y otro le llama no sé cuántos Amán, a tu hermano no le llamas con el apellido, digo en alguna cosa que él escribe, pues pude ver ahí que en la entrevista, él, insisto, año 1925, y le preguntan, que yo creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, idea acerca de la historia, no sé si leéis lo que está a la derecha, está suficientemente grande, idea de la historia del Jolaseta Club. Sí, contamos con breve historia, ya que la vida actual no se remonta más allá de 8 años, como solo 8 años, desde el 25, luego quiere decir que en el 17 ya había Jolaseta.
Y no hablamos del Jolaseta, que luego también hago una mención de ello, del Jolaseta del fútbol, del 11, que se jugaba fútbol aquí y se jugó la final de Copa y jugó el Atlético en el Español, sino que ya había tenis. Y entonces a él le llama el Jolaseta primitivo. Pero, y perdonad por no pararme muchísimo, luego el que tenga interés en esto, luego se puede hablar. Dice que se reunían amigos, que eran 12 socios, que hacían campeonatos en familia, que había un merendelo, que hacían tertulias, y ya era presidente Leocadio Castet. Leocadio Castet, Juan Carlos Abaito, que está ahí, un día hablando con él, le dije, oye, y me dice, sí, hombre, el tío Leocadio. Me dice, no es pariente, pero le llamamos el tío Leocadio porque era muy cercano a su familia. Y que luego Javi Álvarez, que no ha venido Javi Álvarez Arteche, me volvía un poco loco el otro día, me decía, pero no puede ser el mismo Leocadio, ese era otro Leocadio que murió. Digo, no, si tenemos fotos, y me ha mandado incluso Juan Carlos, y Juan Carlos tú le conociste al tío Leocadio, ¿no? El tío Leocadio, tuve un accidente de coche con él, o sea que no. Imagínate. Un amigo de mi padre y de... Por eso. Entonces, Leocadio Castet, como ahora veremos, fue el primer presi de Jolaseta. Este era el tío Leocadio, que Juan Carlos ahorita me dijo que es una foto curiosa porque era una fiesta, ¿de qué era Juan Carlos? Una fiesta de chulapos y majas de... Sí, de madre, sí. Bueno, pero es que es la única foto que tenemos. Te he dicho, Juan Carlos, así me consigues más fotos del tío Leocadio, y no ha habido manera. Pues tenemos esa foto del primer presidente de Jolaseta, que es Leocadio Castet, que encima en la entrevista acaba poniendo, no podemos poner, como escribían en esa época, no podemos sin felicitar a las directivos de Jolaseta Lawn Tennis Club y muy especialmente a su presidente, don Leocadio Castet, lo mucho que ha hecho por el tenis en Bilbao, etcétera, Y el señor Amán, que era Juan José Amán, que era el secretario de la Junta, que era el pariente de Rafa Amán. Leocadio Castet no solo era presidente de Jolaseta, sino que llegó a ser también vicepresidente segundo de la Federación Española, Real Federación Española de Tenis, unos años después, en el 27, luego según dice Juan José Amán, si en el primitivo ya era Leocadio Castet en el 17, o sea, del 17 al 27 estuvo Leocadio Castet, por lo menos de presidente de lo que era Jolaseta, que ahora veremos que ha tenido unas vicisitudes, porque la Sociedad de Terrenos de Neguri, que era la propietaria de los terrenos donde estaba Jolaseta, le rescinde el contrato. Había en un principio 2 pistas y encima pues había problemas, y en el 19 o 20, porque no lo dice claramente, se disuelve el Jolaseta primitivo, pero que estaban en el 20, vuelven a montarlo y están Leocadio Castet, Ignacio Fernando y Juan José Amán resucitan Jolaseta, porque hubo algún problema entre los socios, se hicieron moverse y hubo movimientos en esa época, y son los que resucitan Jolaseta. Luego hay Jolaseta desde mucho antes del 33. En el 21 se juega un campeonato social, del 22 al 25 llega a haber un campeonato internacional en Jolaseta, y el objetivo para el futuro, cuando le preguntan a Juan José Amán, es nuevos courts y un merendero nuevo también, Era un poco los planes de futuro y bueno, no iba muy desencaminado. Ahora esto es cafetería, antes se llamaba merendero, ¿no? Le preguntan incluso, que algunos seréis familiares seguramente, ¿quiénes son los mejores jugadores de Vizcaya de esa época? Insisto, la entrevista en el año 25. Antón Allende, los Echevarrietas, Uge Lozano, que he citado anteriormente, Evaristo Churruca, José Mari y Edu Zabala, digamos, eran un poco, que ahí lo he puesto un poco para que se lea mejor, pero lo dice Juan José Amán. Volviendo un poco hacia atrás, que tenemos esa idea y ya sabíamos muchos que en el 11 había habido fútbol, se había jugado la final de Copa aquí. Este es un mapa, esto sí que está en internet, esto lo he cogido de internet, o sea, esto buscando Neguri y tal, se sale, y este es un mapa que de cómo la Sociedad de Terrenos de Neguri tenía, digamos, cogido prácticamente todo Neguri y luego lo iba vendiendo, digamos, por partes. Y entonces, en este caso, tengo duda, y he hecho un zoom, ya en el 11, porque estaba aquí, y aquí se ve que era fútbol y tenis. No sé si en el 11 ya había tenis, pero por lo menos en el plano ya estaba planificado que hubiera tenis. Sí sabemos, por lo que dice Juan José Amán, que en el 17 sí había tenis. Ahora, del 11 al 17, ¿qué había? Pues no lo sabemos. No lo sabemos de momento. Esto es porque, como hemos citado varias veces, en el 11 sí que había fútbol, jugaba el Atleti aquí, e incluso ahí, para los que hayáis pasado de largo y no os habéis fijado, entre la pista 1 y 2 y entre la pista de hockey hierba hay un monolito, digamos, recordando eso, esa final. Estos son
evidencias de que en el 22 había torneos internacionales en Jolaseta. En este caso, curiosamente, estaba también, porque Pepe Alonso, el primo segundo tal de tu padre, etcétera, que jugó en Jolaseta. Y esto es un pequeño guiño, hablando de tierra batida, lawn tenis, etcétera. Los del tenis somos muchos, pero una de las comidas de los veteranos en los mediodías de los miércoles, etcétera, a veces se discute que si la tierra, que si hay que poner lonas, etcétera. Y Manol, sabes que es una especie de discusión sin fin que existe un poco entre la gente del tenis, porque hay muchas opiniones. Y entonces, ahora que vamos a hablar incluso de cosas de tierra batida, etcétera, pues quería, para que sepáis, en un principio, incluso os dejo estas son, aquí tenéis las capas de, Sofía, las capas de, ¿sí? ¿Puedo hacer una foto? La que queráis, sí, sí. Entonces, en tierra batida, en un principio, hablé con Vicente Solves, amigo nuestro de la época que jugábamos Jorge y yo el circuito nacional. En un principio las capas son base compactada, cascote cerámico, pastilla, las líneas que en unos sitios son de cemento blanco o PVC y clavos, y en Roland Garros es de linaza, y en tierra, en Roland Garros es una especie de albero, pero que no proviene del ladrillo. En España se dice, es polvo de ladrillo, se le llama la tierra batida, pero en otros sitios no es polvo de ladrillo, es parecido, pero no es. Y también en Alemania existen bastantes capas de lo que es tierra, no hay tanto cascote, tanto tal, pero ¿qué pasa? ¿Qué supone eso? Que es muchísimo más caro. Pero en Alemania y en Suiza y por ahí es mucho más caro, pero lo pagan, lo hacen y permite que las pistas se recuperen muchísimo antes de la lluvia, porque lógicamente en esos sitios llueve todavía más que aquí, si cabe. Y eso. Y en Sevilla, que hay gente que quizás no lo sepa, y tú y yo no lo sabíamos, ni tú, que viniste también en el mismo viaje, hay tres aquí, alguno más del equipo ese, que fuimos a jugar a Sevilla, al Club Tenis Betis, que no tiene nada que ver con el de fútbol, creo. Las pistas son de albero, de la tierra de la que están hechas las plazas de toros, de la Maestranza, etc. Y jugamos una eliminatoria, jugamos con mucha dificultad porque fuimos a Sevilla, el que fue a Sevilla perdió su silla, no, fuimos a Sevilla y llovió en Sevilla el sábado y el domingo, y estamos en Sevilla y vuelta para casa, nos llevaron al AVE otra vez sin jugar, y decimos, ¿qué pasa? No, tenéis que volver la semana siguiente a Sevilla, decimos, pero hemos venido desde Bilbao, coche a Madrid, luego el AVE, ¿te acuerdas? Con Jaime Arenaza, etcétera. Y entonces, a raíz de eso, que él, en la presentación Jorge decía de cosas un poco importantes, de participar en decisiones importantes del deporte, ahí presioné en la Federación Española para que cambiasen la norma. Digo, es injusto que nosotros vayamos a Sevilla y si llueve tenemos que volver, y en cambio, si los de Sevilla vienen a Jolaseta, juegan en cubierta y juegan seguro. Y a raíz de eso se cambió la norma y entonces si el equipo, o sea, si pasa eso, se juega o sea, digamos, se jugaría en Jolaseta, en ese caso se hubiera jugado, pero nosotros en aquella época todavía la norma fue justo al año siguiente, Pero os digo cosas batallas que nos pasan, pero que luego que ayudan un poco a mejorar el tenis a los demás, Continúo, no sé cómo voy de tiempo, media hora me queda, bien. Hablando del tenis un poco internacional, pero también en parte cercano, que os suene que en los años 20 y 30 había... Los que dominaban el tenis eran Bill Tilden, que era un americano muy bueno, al que le gustaban los jovencitos, como he dicho antes, y luego 4 franceses. Uno era del País Vasco francés, que era Borotra, que le llamaban el vasco volador, y jugaba con boina, con chapela. Yo he visto la boina suya en el Museo de Roland Garros, y en algún otro sitio más, o lo he visto, y era una boina agujereada, para que se le refrescasen un poco las ideas, o la cabeza, mejor dicho. Entonces, Lacoste era el Lacoste famoso, que le llamaron a él Cocodrilo por una maleta que tenía, etcétera, y a raíz de eso, pues le llamó Cocodrilo, hizo Cocodrilo y creó el logotipo un poco de su marca de ropa, etcétera. Y entonces, Cochette, Lacoste y Borotra eran muy buenos, tienen muchos Grand Slam cada uno de ellos, y Bruñón no era tan bueno, pero era muy bueno en dobles, y entonces solía jugar dobles con los otros 3. Y luego, insisto, de esas alegrías que te llevas cuando investigas cosas, y que luego hablaré un poco de Rod Laver, pero buscando si Rod Laver había jugado en Jolaseta, encontré que Bill Tilden había jugado en Jolaseta. Bill Tilden fue número 1 mundial, como decía, con los
junto con era el que se pegaba con los 4 franceses. De hecho, en Copa Davis los franceses le ganaban, porque Bill Tilden era el solo, perdían el 2 y el doble, y los franceses eran 4 y eran muy buenos todos. Entonces, Bill Tilden, que era número 1 mundial en los años 20 hasta los 30, se pasó a profesional. Hago un paréntesis. Ya desde los años 20 y tantos, o sea, todo el tenis, como he dicho antes, jugaba gente, no digo aristócratas, pero digamos, no se cobraba dinero por jugar a tenis, luego había que andar bastante sobrado de dinero para poder jugar torneos, porque si no, eso no te lo pagaba la federación, ni lo pagaba nadie. Entonces, hubo algunos jugadores que decidieron pasarse a profesionales. Hubo algún empresario que dijo, voy a montar un grupito de jugadores, voy a ir jugando exhibiciones por todo el mundo, cobro y con eso les pago. ¿Qué pasa? Que los profesionales, pasa un poco como en golf, los que estáis aquí, que hay mucho golfista, no pueden jugar los torneos de Grand Slam. El que se metía en profesional ya no podía jugar ni Roland Garros, ni Wimbledon, ni Australia, ni el Open USA, ni ningún torneo. Solo jugaban exhibiciones. Y entonces yo, el año pasado, sin pensar que iba a tener esa información, me compré 2 libros en internet sobre los profesionales. Los profesionales, se ha hablado muy poco de ellos, es una historia oculta, se sabe muy poco. Aquí en Jolaseta jugaron muchos profesionales. Yo le he oído a mi padre que venía a Jolaseta y le veía, que luego hablaremos de él, Andrés Jimeno, vendiendo jerseys de esos de 8 aquí en el cuarto de baño, un poco a escondidas, vendiendo raquetas. También Pancho González, que venía a jugar y que decían que bebía agua, pero hay gente que decía, típica leyenda, que bebía ginebra. Yo digo, si bebía ginebra no podría jugar muy bien, yo le decía a mi padre, pero bueno, típicas leyendas de la gente que no sabe. Entonces, a lo que iba, Bill Tilden se pasó a profesional, y entonces en el libro ese de profesionales, que yo pensaba que era un libro en plan prosa, pero era una especie de fichero de todas las competiciones que habían jugado los profesionales. Entonces los profesionales jugaban ayer en Santander, hoy en Jolaseta, mañana en San Sebastián, pasado mañana en Barcelona, hacían toda la tournée, tal. Entonces Bill Tilden, descubrí que es este documento, que es una foto mía con mi móvil, que jugó en Bilbao el 24 de agosto del 34 contra Pla, y le ganó en 3 sets. Pla es este, y esto es el aspecto del campo de tenis durante la exhibición de Tilden en Jolaseta, Y entonces podemos decir que Bill Tilden ha jugado en Jolaseta, que nadie sabía, vamos, ni le sonaba. Y luego hablaremos que había la duda entre los veteranos de Jolaseta un poco, que han visto ellos o les han contado sus padres, de si había jugado Rod Laver. Rod Laver, para los que no seáis muy de tenis, es un poco el que está al nivel, vamos a decir, de Federer, Djokovic y Rafa, en cuanto a ser el mejor jugador de la historia. Entonces, pero ahora no voy a spoilear todavía esa información. Este es Bill Tilden, que tenía un estilazo. Hay 2 raquetas arriba abiertas así, no muy abiertas, pero abiertas así, preciosas, que son modelo Bill Tilden, preciosas, el que quiera las puede ver allí. Era un tío así como con muy buena facha, tipo un poco perfil Gary Cooper. Y Mercedes, que lleva esperando todo el tiempo porque le dije que iba a salir su abuelo, y por fin sale el abuelo. Dice, Su padre es Garriga y Nogués. Ahí está jovencito porque fue presidente de la Federación Española de Tenis muchos años, pero la gente no sabe que antes fue jugador y jugó muy bien al tenis. Llegó a estar, he visto en algún ranking, pues el 9º de España, el 10º de España, llegó a jugar muy bien al tenis. Aquí está, justo con Asís Alonso, que es hermano de, no voy a decirlo otra vez, hermano de Manuel Alonso y de Pepe Alonso, es el que luego fue presidente de la Federación Vasco-Navarra, y están en el año 27. Entonces, ahí digamos, me contaste un poco la historia, que él venía por aquí, que en fin, que tú venías mucho por aquí, etcétera, para temas de torneos de tenis, claro, etcétera, pero bueno, es una historia muy larga. Viajaba mucho con su padre por toda España. Por el tema del tenis. Conoce a mi padre aquí y se enamora de él comulgando en el Carmen. Dice, guapo y encima va a misa. Ya está. Y juega bien a tenis, eso sí. Él además fue el que, no sé si alguno habéis visto que hubo unos cuantos capítulos en Movistar sobre la Copa Davis y salían grabaciones en Australia y las había grabado él con un Super 8, etcétera, que las ha donado a la Federación Española y son sacadas por tu abuelo, Y eso. Ahí está como jugador, pero normalmente lo que ha sido conocido porque fue presidente
era José Garriga y Nogués, marqués de Cabanes. 33 años, presidente. Esta raqueta, que sepáis que es una historia curiosa, bueno, curiosa, a mí me ha hecho como mucha ilusión, vaya grip, es un 5 o un 6 casi. Esto es una raqueta marca CM. En esas investigaciones o esas revistas que me he ido tragando en la que descubrí lo de Jolaseta, y que porque tengo varias desde el año como 19 hasta el 36, y son muchas páginas, anunciaban mucho las raquetas españolas CM. Además decía, raqueta española resistente y elegante, que raqueta nacional está al nivel de las extranjeras, siempre como reivindicando, etcétera, y siempre ponía que luego, claro, han pasado tantos años, los campeones de España han jugado con esa raqueta. Entonces yo, hablaré de Mayer, de Bubi Mayer, hablé con su familia y decía, oye, ¿habrá jugado? Y me dice, no, yo creo que jugaba con Dunlop, pero bueno, han pasado tantos años. Entonces esta es una raqueta que veáis del año 26, 27 aproximadamente, os la voy a dejar, española, y que veáis que es de una calidad impresionante del nivel de la Dunlop Maspli o de la Slasinger Challenge, que a veces se piensa que, la verdad es que la industria española de la raqueta no ha sido muy potente, pero tiene cosas muy dignas del mismo nivel que puede ser una raqueta inglesa o norteamericana. Y esto es curioso, para que veáis un poco lo que pone, no sé si veis los de atrás, igual no, si no os leo. La raqueta es esta misma, la CM pone, por patriotismo debe usted jugar con raquetas del país cuando esta es igual o mejor que las extranjeras. Esto es la publicidad de la revista, Digo, es una publicidad curiosa. También quería hacer una pequeña referencia, ya que estamos en Euskadi, que hubo desde los años, me parece, veintitantos hasta los años 80 casi, creo, las raquetistas que eran como jugadores de pelota, pero con raqueta, pero eran mujeres, digo, estaban metidas en esa rueda un poco de los frontones, las apuestas, etcétera. Entonces jugaban con raquetas, y esta raqueta es una raqueta que he puesto ahí, una raqueta Motrico, que me la regaló mi amigo Juan Bornaechea, que me dice, tú como eres de Bilbao, esto te va a hacer ilusión. Y esa raqueta, que sepáis que está también arriba puesta en la exposición, es una raqueta, yo distingo bastante entre tenis y frontenis y colecciono solo de tenis, pero esta raqueta era muy especial, la raqueta Motrico, es una raqueta entre comillas vasca, de raquetistas muy sólida, y quería pues que muchos igual no sabéis ni que existían las raquetistas, pues que sepáis que se les hacían raquetas específicas para ellas. Este trofeo es que es un trofeo de San Sebastián de 1932, y lo descubrí un día estando con Ana en París, en el mercado de las pulgas, y mirando trofeo, no encontraba, decía, no encuentro una raqueta, mucho mercado de las pulgas, mucho París, y aquí no hay nada. Había todas raquetas de quinta división. Y entonces de repente encontré un trofeo y digo, ¿vistos? Y él hablaba francés, en ese momento no estaba mi mujer, que ya sí habla francés, y al final hablé con uno por teléfono que no sé quién era, en inglés, tal, al final se lo compré, y es un trofeo de hace muchos años de Tenis San Sebastián, se lo dejé al Tenis San Sebastián para la celebración de su centenario. Pero luego descubrí, con la ayuda también de Pedro Hernández, periodista catalán, que lo habían ganado Charnelet y Rodel, Achalli y Boter. Boter probablemente es de la familia de Juan Boter, del gol de Neguri, pero Charnelet y Rodel fueron los que ganaron el trofeo, y supongo, y si no que me corrijan la familia de Charnelet y de Rodel, que lo ganaron en el 32 en San Sebastián, se irían a Francia, lo tendrían en casa, muerto de asco con otros muchos trofeos, y luego los hijos lo heredaron, andarían peor económicamente, lo venderían en un mercadillo, y al final dio la vuelta y aparecí yo en París en el mercado de las pulgas y vuelta otra vez para aquí. Entonces ha dado ese círculo, y me hizo bastante ilusión, que además Rodel, luego he descubierto que fue, ahí va, salí aquí, perdonad. Así, Rodel, que es el de la izquierda, fue presidente, que está allá al lado con Borotra, presidente de la Federación Francesa. Poco tiempo, me parece que fue 2 años así, etcétera. Y aquí está, digamos, el doble, señoras, aquí, Charnelet Rodel, Achalli Boter, 6-4-6-2. Hasta el resultado, digamos, la prueba de quienes ganaron en el 32
ese trofeo, ¿eh? A veces me hace ilusión casar cosas, como que tengo el trofeo tal, y al final todo coincide, ¿no? Este es un anuncio muy bonito del torneo de tenis San Sebastián del año 34, y esta es la raqueta Dulo Maspli. Los que tenéis cierta edad habéis conocido la Dulo Maspli, que era la raqueta clásica por antonomasia, las Dulo Maspli, las Lazinger Challenge principalmente. Estas costaban 75 pesetas las Lazinger. Y estas son raquetas curiosas, de mucho diseño. La Hazel Streamline, que jugaba Bunny Austin, como podéis ver ahí, que es una raqueta como que en la que ahora veremos se inspiró probablemente esta es la Hazel Streamline, la que tengo yo, que está arriba también, la podéis ver en el museo todavía, y os quedan pocos días porque Diego, cuando acabe octubre se cierra. Y entonces, esta es la inglesa, la Hazel Streamline, que tenía Bunny Austin. Pues pensamos que un diseñador de raquetas o constructor de raquetas español de Barcelona, que se llama Eugenio Puig, hacía raquetas. Y aquí, por ejemplo, en este anuncio, no es de esa raqueta, pero él hacía raquetas y pone, si quiere tal, empleando su raqueta tal, encargue usted. O sea, podías encargarle una raqueta a Eugenio Puig. Incluso hay un teléfono ahí, no llaméis porque ya no hay nadie. Esto que, basado, pensamos, entre comillas, copiándole un poco a la Hazel Streamline, hizo una Puig maravillosa, que también está arriba, que es esta, que tiene un diseño para mí fabuloso. Pensar que es del año 1940, y Juan Bornachea, el que me regaló la raqueta de Motrico, y yo hicimos un artículo en una revista inglesa de la Collector Society sobre Bartolí, que a algunos os sonará, que fue el capitán de Copa Davis en la época de Santana. Bartolí probablemente le encargó a Puig esa raqueta, o Puig hizo esa raqueta y le dijo a Bartolí que se la promocionase. No lo sabemos porque no hemos estado ni con Puig ni con Bartolí, están súper muertos los dos y no hay manera de saberlo, pero es una raqueta maravillosa que hace, porque la Puig Superflex hacía con esto en el centro y luego hacía también raquetas abiertas, así, que hablamos del año 40, 42, etcétera. Este es el artículo que escribimos en la Collector Society. Ese es Fernando Olózaga. Este es Jaime Bartolí jugando en la Copa Falconbridge, un torneo muy famoso de Valencia. Jorge, que es de Valencia, yo he jugado también en la Copa Falconbridge, que perdí con José Le Moreno, que me dio una clase. Me metió 6-1, 6-1, solo le faltó cobrarme, porque, bueno, errores no forzados, 2, sí, José Le Moreno. Sí, sí. Y esas raquetas Puig que hay poquísimas, esas raquetas Puig que hay muy pocas, pues curiosamente también ha habido gente de Jolaseta que ha jugado con ellas, lo cual me hizo una ilusión, y descubrí esta foto de Gregorio López Aguilar en el 52, ya un poco tarde, jugando con esa raqueta, que ahí vemos. Yo creo que el de atrás podía ser Julián Maguregui, pero no sé seguro, y está en la pista, probablemente en la 2 de Jola, porque aquello es el frontón. Aquí sale también con la misma raqueta y con Chitín Castellanos padre, con el abuelo de Diego, que pienso que es ese mismo año prácticamente, seguro. Y aquí sale estas fotos en Jolaseta durante un campeonato de España, que también Bartolí, que insisto, que o él le encargó a Puig que le hiciera las raquetas, o Puig le dio a Bartolí para que las promocionase. En este caso, en el doble, tiene una raqueta de 3, como la mía, de 3 bandas, digamos, y esa raqueta, digamos, que ha estado aquí. Bubi Mayer. Bubi Mayer fue campeón de España desde 1929 al 35, prácticamente hasta la guerra. Y yo sabía algo de que había tenido relación con gente de aquí. Ahí pone, le ganó a Borotra en Wimbledon, que además le dijo a Borotra, oye, vendrá el rey Alfonso XIII, cuando venga. En esa época, si entraba el rey, o el rey inglés, o el rey de donde fuera, se paraba el partido, o sea, se paraba la bola. El rey se sentaba, tal, y se repetía y se jugaba. O sea, eran costumbres de la época, ¿no? Ganó Bubi Mayer el Wimbledon y el Open USA en mixtos, que no está mal, y hablando con su familia me decían, en esa época eran amateurs,
que la federación le regalaba las raquetas, y ahí es donde lo que me dijeron, que le regalaba raquetas Dunlop, aunque los de raquetas CM alardeaban de que juega con las suyas, pero bueno. Este es un cablegrama de Vía Bilbao Imperial, en la que le mandan a su club de Barcelona y le dicen: Enrique Mayer, por favor avísenle que hemos admitido su inscripción para jugar en Wimbledon, ¿eh? Y entonces son un poco cosas curiosas de esa época que se utilizaban. Este es Bobby Mayer. Y yo, a raíz de empezar a investigar, un día hablando, el otro día cenando, pues casualidad, Beatriz Artiach, su madre era amiga de la hija de Bobby Mayer, y conseguí, y hablé con ella, también Luis Arana me dio bastante información sobre Bobby Mayer, y descubrimos varias cosas, que es, por ejemplo, pues que aunque a su madre, que era Mercedes Melle Allende, le conoció después de haber dejado de jugar al tenis, vamos a decir, no voy a decir profesional porque no era profesional, en serio, pero tenían muchísima información, aunque le dije: ¿y tenéis trofeos o tenéis? Dice que en la guerra les robaron todo a los Mayer, que todavía no eran Mayer Allende. Pues descubrí también que en un campeonato de España en Jolaseta en 1944 habían jugado la señorita Allende y Mayer contra la señorita Ferrando y Carles. Carles era el que luego ganó el individual. Pues me contó Isabel Mayer Allende que esto fue un poco antes de casarse, que esto fue en verano y que se casaron en noviembre en Begoña, como luego veremos. Lo cual era curioso, o sea, todavía por eso no pone señores de Mayer, sino porque todavía no se habían casado. Y le dije a ella: Isabel, ¿no tendrás una foto de Bobby Mayer en Jolaseta? Porque nadie sabía, no había. Me dice: no tengo ninguno. Y al de unos días me dice: sí, mi hermano tenía una. Y es una foto que es, como podéis ver, está Bobby Mayer en la pista 1, la casa de los Azqueta detrás, que yo no es que lo sepa, pero me lo dijo ella, algunos de los que tenéis cierta edad podéis saber igual, que ya no está la casa de los Azqueta, y lo de arriba es lo que venía en la foto detrás: Enrique Mayer Müller, pista central de Jolaseta, Campeonato de España en el 44. Jugó el mixto con su mujer, y curiosamente el hermano de su mujer, o sea, el tío de Isabel Mayer Allende, ganó junto con Beli Mayer, con la hermana de él, ganaron el mixto. Que luego, curiosamente, él era, en una clasificación de la Vasconavarra de tercera, descubrí que Jaime Allende era grupo 8. O sea, ¿qué pasa? Que el mixto, pues como siempre, no lo juegan siempre todos los buenos. Este es Bobby Mayer en la iglesia de Begoña, en la Basílica de Begoña. Que a mí me hizo cierta ilusión, porque yo también me casé en Begoña, ¿eh? Y entonces que el campeón de España se casase en Begoña, fue campeón de España del 29 al 35. Este es Bobby Mayer con Mercedes Allende, su mujer. Que Bobby luego acabó jugando en el Golden Egury, muchísimo a golf, llegó incluso a jugar por el golf algún año y se pasaba pues todos los veranos aquí. Esto es una raqueta con la que jugó, y esta es Chantón Arana, que he estado con Luis Arana también, que me ha hablado de muchas cosas de Bobby Mayer, con José María Losada, de la familia de los Losada del golf, y de José Luis Landaluce, que está en la puerta ahora en este momento en Jolaseta, es de esa familia, y Bobby Mayer jugando en Pedreña el Campeonato de España de parejas. Curiosamente, en el 32, y perdonad que os hable un poquito de golf, en el 32 no eran profesionales, y a Bobby Mayer le dieron, por ganar el mixtos de Wimbledon con Elizabeth Ryan, le dieron un vale de 20 libras para gastárselo en material deportivo, y se compró unos palos de golf. Y luego jugó a golf y llegó a ser handicap 0, llegó a ser capitán incluso del equipo nacional amateur, etc. Esta es una foto del 75 que Bobby Mayer y Manuel Alonso, que son un poco, o sea, era Manuel Alonso, y cuando Manuel Alonso ya lo dejó y estaba en Estados Unidos y era un poco mayor, vino Bobby Mayer. Fue el siguiente, o sea, el bueno español de la época era Manuel Alonso hasta los años 20 y tantos, y luego vino Bobby Mayer. Y fueron, me contaba su hija, íntimos amigos y se respetaban mucho, y debieron jugar en el 31, creo que lo comento después, un partido memorable, pero con mucho respeto, y siempre fueron grandes amigos. Esto ya los dos de bastante mayorcitos. Este es Olózaga, fue un jugador de San Sebastián jugando con Juan Echevarrieta en Jolaseta, y también ha sido poco conocida, creo yo, y las Echevarrieta aquí, etcétera, pero Amalia Echevarrieta en el 45
llegó a ser la quinta jugadora de segunda categoría. La quinta jugadora de segunda categoría, que es muchísimo nivel. Entonces, y son esas que yo no sé si vosotros lo sabíais, yo no lo sabía. Pero quería hacer un reconocimiento a Amalia Echevarrieta, que tenía un gran nivel. Esta es una foto, para que os hagáis una idea, de Jolaseta en el 47, que se jugó también un campeonato de España, el Marqués de Cabanes, presidente de la Federación de Tenis, que es tu abuelo y tu padre, aprovechando el campeonato de España, se hizo una reunión de junta directiva. En el 47, Bartolí y Masip, estos en Jola, ganaron el dobles, Masip ganaría el individual. Esta es una foto que sale mucha gente, que seguro que algunos conocéis más, pues salen los dos chitines, Chitín padre, Chitín hijo, Gabriel Camiña, Uge Lozano, etcétera, en una entrega de premios en Jola. Y este es Pancho González, que he citado antes, que era, y por entrar un segundito en el tema de quién es el mejor de la historia, pues se habla de que la gente que sabe, yo he hablado con Luis Arilla, con gente que ha sido, digamos, que les ha visto jugar, y aparte de Djokovic, Federer y Rafa, de otras épocas les ponen como posibles de estar a ese nivel, que por lo que sea no han tenido ese palmarés, Rod Laver y Pancho González. Debía ser un fenómeno de origen norteamericano, de origen mexicano. Voy a poner aquí algunos jugadores, estos pensando sobre todo en los chavalitos, jovencitos de Jolaseta, pues jugadores emblemáticos de Jolaseta. Chitín Castellanos padre, Chitín, está Diego aquí, pues jugó en el Athletic de Bilbao, yo creo que el nombre le viene de por ahí, ¿no? Más o menos, por lo que me dijo Diego. Y voy a hablar de Rod Laver un segundo, que he citado. Rod Laver, yo simplemente, como decía que lo dejo ahí y lo pensáis. Rod Laver ganó los 4 grandes, que los de golf son como los 4 major, en el 62. Se hizo profesional. Del 62 al 68 o 69 no jugó ni un grande. Y en el 69 volvió a ganar los 4, en el mismo año. Cosa que solo ha hecho Donald Butch en el 38. Porque ni Rafa, ni Roger, ni Djokovic lo han hecho nunca. Luego, entre el 62 y el 69, lo que hubiera ganado. También, no todo va a ser favorable, digo, en cuanto a Rod Laver, también en esa época casi todos los torneos se jugaban en hierba. El Open US era en hierba, Wimbledon era en hierba y Australia era en hierba. Entonces, el que era bueno en hierba tenía esa ventajita, o ventajaza. Ay, perdón, he dado hacia atrás. Estos son los torneos que ganó Rod Laver. Y lo que os he dicho antes, buscando en el libro, descubrí que Rod Laver había jugado en Jolaseta. Y entonces aquí se ve que en el 8 de julio del 63, Rod Laver le ganó a Davis y el mismo día jugó Jimeno con Lew Hout. Y debió haber un lío de la pera, no en el partido de Laver, sino en el de Jimeno. No sé si no lucharon, pero hubo bronca de la gente, les tiraron almohadillas. Debió haber una bronca en la pista aquí en Jolaseta tremenda, que viene porque yo cuando descubrí ese documento donde está en rojito, lo puse en Twitter. Y no recuerdo bien, creo que fue el Artaun de Azumendi, uno que trabaja en historia, me mandó el recorte de ese día, que es el de arriba. Que veis que pone, solo Laver se salvó del gran fracaso en Jolaseta. Entonces, que sepáis que Laver jugó en Jolaseta, que había dudas, está ya, digamos, confirmado. Aquí es alguna foto, que yo soy el de la izquierda, yo estuve quería decir siempre, que igual la gente no lo sabía, que Andrés Jimeno, que ganó Roland Garros en el 72, aprendió a jugar al tenis, en parte, no todo, en Jolaseta. Su padre vino algún verano de profesor a Jolaseta. Su padre es Esteban Jimeno, que es este que está el del gorrito blanco, y Andrés está a la izquierda arriba. Y el propio Andrés me dijo que le tenía mucho cariño a Jolaseta porque él de pequeño estaba en el frontón jugando, etcétera. Entonces, parte de su infancia, de los veranos, los pasó aquí. Andrés Jimeno ahí sale con un jersey, como os decía antes, vendía los jerseys, cuando venía a jugar aquí de profesional, vendía los jerseys en el cuarto de baño. Estas son varias fotos de Jimeno, Santana y Arilla. Tuve la oportunidad en la última Copa Davis de estar con Luis Arilla hablando pues casi una hora de 1000 batallas. Luis Arilla, para que los que no sepáis, fue el compañero de dobles de Santana en la Copa Davis.
Santana, evidentemente, jugó muchas veces en Jolaseta. Y por supuesto fue el líder del equipo de Copa Davis, tanto en el 65-67, que jugó la final en Australia, las dos finales. Esta en el 67 fue cantando, el que está a la izquierda es un periodista de Bilbao que se llama Torrelledó, ese que cantaba "Qué bonito es el tenis, tan emocionante", eso que era la música de los de Goma Espuma. Pues esa Dulo Maspli que tiene ahí, ya se la he pedido yo, pero me dice que no la encuentra, que la debe tener en algún trastero, etcétera. Pero bueno. Santana llegó a jugar con esa raqueta, no mucho tiempo, pero para que sepáis, esta raqueta que es muy conocida porque jugó Jimmy Connors con ellas durante casi 20 años, que sepáis que antes de ser Wilson fue Lacoste. Lacoste, ya retirado, que era ingeniero y con más, creó esta raqueta. Y luego llegó Wilson, al de 2 años le compró la patente y hizo esta raqueta. Si queréis ver un poco que son iguales, idénticas. Y luego también otra cosa curiosa que muy poca gente sabe. Una cosa, y Manuel Boyegui, que es el mayor experto encordador del sur de Europa, dice que es muy difícil de encordar. Ese dato probablemente no lo sepa casi nadie. ¿Os acordáis cuando los que tenemos cierta edad jugábamos con una raqueta? Jugábamos con raquetas pequeñas de este tamaño, pues tipo estas. Y entonces, de repente, empezó, antes de las raquetas mid-size, que son la mayoría de ahora son 90 mid-size, apareció gente jugando con esta raqueta, la Prince. Era como se llamaba la paella o la paellera, le llamaban, ¿os acordáis? Fue muy rompedora, es una raqueta que para la volea era buena, para el revés, la derecha igual no tanto. Pero para cierta gente, luego creo que le cito, Daniel Benzelblat, que jugaba aquí en Jolaseta, jugaba con esto y le iba de cine. Pero que sepáis que no fue esta raqueta, digamos, los que inventaron la raqueta grande, sino fueron la marca Bentley con el modelo fortísimo, pero que comercialmente no tuvo éxito. De hecho, se hicieron, me parece que 10-12 raquetas y no pasó. Pero los de Prince no lo inventaron, pero fueron los que luego le dieron mucha digamos, publicidad, y hicieron grandes raquetas y siguen haciendo raquetas principalmente grandes. También hacen mid-size de 90 y 110, los de Prince, pero esta es la clásica, que ya habéis visto 1000 veces, porque es una raqueta, yo recuerdo personalmente de chaval, de cómo rompió o sea, fue como una novedad, como ¿qué raqueta? ¿Qué hace esa raqueta? ¿No? Pero que sepáis que no fue... Yo creo que fue finales de los 70, sí. Cosas de Jolaseta curiosas también. En el año 74, Orantes y Muñoz jugaron una final del Campeonato de España en Jolaseta. Se comentaba, como se está grabando no sé si decirlo, pero se comentaba que estaban enfadados entre ellos, no sé si había algún tema de chicas o no. El caso es que Orantes le pegó 3 roscos a Muñoz, 6-0, 6-0, 6-0. Y Manuel me comentó el otro día que vio ese partido y que llovió y se jugó, solo había 2 pistas cubiertas en Jola, y que hicieron un agujero en la pared para meter la televisión, la cámara de Televisión Española, para poder filmarlo. ¿Tú también estuviste en ese partido? ¿No ves? O sea, das fe de eso. En la 2. Hicieron un agujero y Orantes le pegó eso. Entonces son esas historias que no me he atrevido a preguntarle a Orantes, oye, ¿cómo así le pegaste 3 roscos a Muñoz? Estos son Orantes y Muñoz jugando justo, curiosamente, de pareja. Y luego una bobadita que sepáis que Björn Borg pasó por Bilbao, o por Sondica. Porque jugó Suecia contra España en Avilés Copa Davis, y como pues en Oviedo no tenían vuelos internacionales, voló a Bilbao Björn Borg, lo fue a buscar Manolo Galé, que fue presidente de la Federación Asturiana y del tenis Avilés, que muchos habéis conocido, y le vino a buscar a Bilbao. Y Borg, de hecho luego Manolo Galé se hizo muy amigo de Borg, y Manolo Galé estuvo invitado, es una tontería, en su boda con Mariana Simeonescu, estuvo invitado Manolo Galé. Pero que veis a Borg, que está allí, que es el último de la foto allí, y aquí están Orantes, Muñoz, este es Gisbert, pasó por Bilbao. Esta foto es curiosa y la quería poner porque están varios recogepelotas. En Jolaseta antes había recogepelotas. Y el de arriba, el jugador es José Edison Mandarino, un jugador brasileño afincado en España.
que tenía una gran colección de raquetas, pero gran colección de raquetas de muchísimo nivel, y la vendió toda junta, no sabemos a quién, no sé si a una federación alemana o algo así. Y el que está, según miramos a la izquierda, es Rafa Valverde, el malagueño que fue entrenador de la Andachueta, fue entrenador mío muchos años, y me ha hecho ilusión encontrar esta foto, ahí también. Uy, perdón, le he dado al revés. Esta es una que el otro día me decía Diego, que salen varios presidentes de la Federación Vasco. En este caso, este es Chitín Castellanos padre, presidente de la Vasco Navarra, Antonio Buesa, presidente de la Vasco Navarra, y Santi Gallastegui, presidente de la Vasca. Y aquí vamos a ver varios jugadores. Iñaki Álvarez, suegro de Luis Martínez Rivas, que Luis me dio esta raqueta, esta raqueta era de él, ¿no? Sí. Y la tengo en mi colección. Que sepáis que esa raqueta también, con este modelo, jugó Manuel Orantes, que le vino fenomenal. Tenía un codo de tenis horrible Manuel Orantes, y fue a la casa Slazinger y dijo: oye, vengo por las raquetas de este año. Y le dijeron: tenemos este prototipo. Se la dejaron, tenía una, y empezó a jugar y se le quitó el codo de tenis a Manuel Orantes jugando con esa raqueta. Y iba con una raqueta y jugaba un partido y la iba a encordar rápidamente porque solo tenía una, y estuvo viajando varios torneos con una raqueta solo. Y le fue muy bien. Mirad qué pequeñita es, si la queréis ver, es una Slazinger Plus. Aquí está Iñaki Álvarez, el de la izquierda, y el del medio, en este caso con Joffre, que llegó a estar también entre los 10-15 primeros del mundo. Ahí están los dos Álvarez con su primo, con Javi, y luego están Santana y Arilla. Joffre jugó aquí un campeonato siendo el número 1 de Francia y dormía en una caravana que trajo aquí mismo. Sí, ¿eh? ¿Os acordáis? Una caravana. No, ¿Qué llevo? ¿Para atrás voy? Dejó ahí y dormía ahí. Lo que ganaban entonces. ¿Este de la izquierda? No, allá atrás. Al fondo, entre los dos grupos. Ah, Entre los dos grupos. ¿este? No. Estos son Joffre, este no sé quién es. Estos son Arilla, Santana, Javi Álvarez e Iñaki Álvarez. ¿Puede ser Jan Codes? ¿Puede ser Codes? No, es que no. Voy a acelerar, que si no voy a andar mal de tiempo. Este es Gabriel Camiña, hermano de Jorge. Yo no le llegaba a conocer, pero por todo lo que he oído era un grandísimo jugador. Viviña y Belasategui, una institución dentro del tenis vasco. Antonio Buesa, que fue presidente de la Vasco Navarra. Chitín Castellanos, hijo, vamos a decir, que también ha sido una institución dentro del tenis vasco, ha ganado el Vasco Navarro tropecientas veces, padre de Diego. Aquí está ahí con Jaime, con Kuder. La familia Kuder me ha prometido una raqueta suya. Además, me ha hecho ilusión, estuve hablando con Patricia Kuder, encantadores. Jaime Murueta Goyena, ahí está con Chitín. Manolo Lezón, Alfonso González. Estos son jugadores emblemáticos de Jolaseta, que han sido segundas la mayoría. Luis Alberic, que se comenta que llegó a estar, no tengo ese dato, el primero de segunda categoría nacional, no llegó a ser primera por una. No sé, ¿eh? ¿El primero o el segundo? Sí, pero no llegó a estar en primera. No llegó. Por un pelo. Primera eran 10, ¿eh? Sí, eran 10. Sí. Este es un equipo de Jolaseta mezclado con otro equipo de otro sitio, digamos, pero que hay varios de los que hemos visto. Javi Álvarez, hay con Santana. Jugaba con guante. Que a veces juega con guantes, sí. Jorge Camiña, que aunque fue olímpico de hockey hierba, pero ha sido en veteranos campeón del mundo de todas las categorías, o sea, más no se puede ganar. Como yo le hice, eso que parece a la izquierda Bilbao es del tenis español, fue una entrevista que le hice yo y la titulé eso, un veterano junior con porvenir. De hecho, veterano junior, para los que no sepáis, es de más de 35. Luego ha ganado 40, 45, 50, ha ganado todo lo ganable Jorge Camiña. Daniel Vencesblat, que jugaba, fue la persona con la Prince. ¿Dónde está la Prince? ¿Esta? Daniel Vencesblat fue yo al primero que le vi jugar con una de estas, ¿no, Imanol? ¿Tú también? Y por cierto, le iba de cine, cortaba a la derecha, cortaba al revés, la bola no botaba, era una maravilla. Por cierto, está al lado de Muñeco Martínez, era un amigo nuestro. Ángel Freijo, que Ramón Félix ha querido traerle, pero al final no ha podido venir. Fue un grandísimo jugador que llegó a estar en la Blume, le ganaba incluso a Alberic algunas veces. El primero que le ganó a Alberic.
y fue un grandísimo jugador. Octavio Gallastegui, que todavía juega hoy en día y es, el año pasado jugó con el equipo nacional de más 65. Michel, su hermano, que dejó antes de jugar, pero también jugaba fenomenal. Alejo Uribe, tenía mucho peso. Hay peso de bola y peso, punto. Gorka Rinda, una era la Andachueta, sí. Gorka Rinda. Gonzalito Pérez, que no llegó a ser jugador de categoría nacional, pero está ahí porque llegó a ser finalista del Campeonato de España alevín y perdió la final con Sergio Bruguera, otro jugador de Jolaseta. Ahí está, con Michel Sabin. Y en chicas, Ana Larracochea, grandísima jugadora, llegó a estar 200, 300 del mundo. Fátima Olaso, también, los Olaso. Miguel Olaso fue campeón de España Junior. Guillermo Lasso, que llegó a estar 120 del mundo aproximadamente. Guillermo Alcorta, también un jugador clasificado ahí con Jorge Barri. Jorge Barri, por cierto, no ha podido venir porque estaba enfermo. Eloísa Compostizo, jugadora de origen de cántabro, pero de Jolaseta, llegó a estar la 199 del mundo y fue campeona de España absoluta. Tiene un palmarés espectacular. Eloísa Compostizo de Andrés. Luego ahí me he pasado unas cuantas chicas también emblemáticas, alguna está aquí en el público. Begoña Gutiérrez, Mari Carmen, Virginia y Ana Bernaola. Esta es la grada de Jola. Estas también son imágenes un poco de Jolaseta, que habiendo muchos de Jolaseta aquí, pues había que ponerlo. Y mucha gente que igual no se acuerda, los jóvenes, los mayores sí, Jolaseta llegó a tener varias pistas de hierba. Incluso Mari Carmen Urquiza, que está ahí, salió, que el otro me lo preguntaba mi hijo, en una película, Adiós Pequeña, en una película, y hacías un pequeño papel. Sí, bien. Y aquí sale otro que está aquí también, que he puesto, y me voy a decir una cosa buena y una curiosidad. La cosa buena es que fue entrenador de pequeño del que está a la izquierda, que es Alberto Berasategui, que está justo más en una pose, en una derecha, donde se ve perfectamente lo peculiar de su empuñadura, como la agarra. Y él tuvo el inmenso, me lo he oído muchas veces, me va a decir, eres un pesado, pero bueno, pues no vengas a la siguiente conferencia. Esto, no. Tuvo el gran mérito de no cambiarle la empuñadura. La empuñadura, cualquier otro entrenador le viene ese niño con esa empuñadura y dice, ¿dónde vas, chaval, con esa empuñadura? Que no vas a ningún lado, te la cambio. La fue deformando, La fue deformando. Incluso la fue deformando, dices, o sea, que al principio no era tanto. O sea, que entre comillas fue a peor. Bueno, a peor en cuanto a técnica. A peor en cuanto a técnica, pero mejor en cuanto a resultados, porque sepáis que yo en esa época le seguía. Alberto es muy amigo mío, y aunque soy mayor que él, pero he coincidido con él muchísimo. Llegó a tener, pues, de las 2 o 3 mejores derechas del circuito y, por ejemplo, en puntos ganados sobre el segundo servicio del contrario era número 1, número 2. O sea, fue un jugador, llegó a estar 7º del mundo, finalista Roland Garros, ganó 14 torneos, estuvo 8 años entre los 30 primeros del mundo, en varios de esos años estuvo entre el 12 y el 15, la verdad es que es un gran jugador, y Manuel tuvo el mérito de dejarle esa empuñadura, que es mucho mérito y mucho conocimiento y saber hacerlo. Pero luego tiene una curiosidad, y no me mates porque... Si es que tú no sabes que a su padre le volvieron loco. Sí. Y entonces me volvió loco a su padre a mí. Esta empuñadura me están diciendo... ¿Y tú te mantuviste? Y tuvimos que ir a Barcelona, estuve con Bruguera, con el padre. Con Luis. Al club, ¿cuál era? El sí, sí. Abajo. Sí. Al Barcino. Y me dijo, Bruguera, fuimos los tres en el coche el día, fuimos a la mañana, estuvimos allí, empezó a entrenar con uno, y ¿le conoces a este? No sé quién es, pues es Fernando Luna, campeón de España de tenis. Sí. El tío Alberto, pues, le da igual. Y jugó con él, y Luis le dijo, este no se le cambia, porque los golpes que le pega bien. Le pega fenomenal. Claro. Y la curiosidad de Imanol, sabéis que se dedica a encordar, bueno, por poco tiempo, porque se jubila en breve, no sé aquí en dónde vamos a encordar, Imanol, ya nos dirás. Entonces, hubo un campeonato muy importante, se llamaba en aquella época se llamaba Grand Prix de Madrid, en el 84. Se jugaba normalmente en Madrid en tierra batida, pero ese año se jugó en pista cubierta, en el pabellón del Real Madrid, y vino
había un cuadro espectacular, jugaba McEnroe, Connors, etc. Y entonces McEnroe, que es un jugador pues tipo en golf, digo porque hay mucho golf, tipo Ballesteros, de esos como que no sigue los cánones del resto, o sea, juega muy a su manera, maravilloso, pero a su manera. McEnroe jugaba a 17 kilos de tensión, cuando lo normal es, jugábamos los demás aquí a 22, a 21, a 23, bueno, más o menos. Y entonces Imanol, yo también estuve en el torneo, estuvo allí y dijo, McEnroe juega a 17, hay que jugar todos a 17. Y entonces vino aquí y estuvimos durante un mes todos jugando a 17 y tuvimos todo Vizcaya tirándolas a la verja durante un mes. Hasta que nos dimos cuenta que no éramos McEnroe. El problema es que yo quiero jugar como McEnroe, la tensión de McEnroe. Pero en esa época Borg creo que jugaba a 30. Sí, por eso, Borg era al revés. Sí, sí. A 30. Sí. Este jugaba en tierra batida 16. McEnroe, a 16. McEnroe se jugaba en la pista del pabellón del Real Madrid, donde estaban las pistas de tenis, que luego se vendió eso. Yo entrené también ahí, yo jugué muchos años, bueno, jugué toda la mili y jugué ahí en el Real Madrid. Y la gente, había una zona de la grada, que era para jugadores, solo podían entrar los jugadores. Y esa grada casi siempre estaba cerrada, o sea, no cerrada, vacía. Y el día, la hora que jugaba McEnroe se llenaba de jugadores a verle a McEnroe. McEnroe era espectáculo. McEnroe era algo... Era un fuera de serie. Bueno, aquí tengo algunas fotos, perdona, Imanol, le digo porque nos estamos pasando de la hora y perdonar, Alberto Berasategui, el supercrack que hemos dicho antes, con 11 años jugando en Jolaseta, en tierra en las de dentro y en la de hierba, en la 1. Y luego voy a contar una pequeña anécdota. Ciriaco Omar Rementería, nuestro amigo, está en este otro un poco fastidiado de salud. Y quería contar que ha seguido, mi amigo de Alberto, ha seguido a España en la Copa Davis por todo el mundo, ha ido a cantidad de torneos. Y voy a contaros una anécdota de él que a mí me encanta, que es que él dice, él es muy de tenis, y dice, yo me quiero morir en la pista 1 de Jolaseta. Y le dije un día, Ciriaco, ¿puedo contar esa historia? Pues como la estoy contando aquí. Sí. Y entonces le dije, yo cuento que a ti te gustaría estar jugando allí, volear, que pase la bola a la red, pegue un bote, antes de palmar, mirar que pega el segundo y que ganas el punto y ya luego morirte. Me dice, sí, quiero eso. Me dice, pero la volea de revés, que de volea de derecho voleo muy mal. Ahí está Ciriaco. Estas son unas historias, voy a contar rápido. Veteranos más 43, el padre de un veterano, no muy veterano, se apuntó al campeonato de Vizcaya de veteranos en Jolaseta y le dijeron, oye, que tú tienes 43 años y esto es de más 45. Dice, sí, pero es que estoy un poco cojo. No voy a decir el nombre porque igual le molesta. Traducciones malas del tenis, liftar. En tenis decimos pegarle así es liftar. Y dices tú, viene del inglés, to lift. Pues no se dice en inglés, I am lifting the ball. No, se dice, I am hitting with topspin. Esos que vino alguien de Inglaterra a España, no sabía mucho inglés, le sonaban campanas, no sabía dónde, dijo lift y todos mal. Y hemos estado todos mal durante 80 años y seguimos diciendo lifto la bola, todos mal, el inglés ni idea. Cosas curiosas, por si viajáis un poco a Sudamérica, los argentinos cuando están jugando le protestan, la bola ha botado la línea y no le dicen, oye, ha botado, le dicen, che, la bola picó el fleje. Los argentinos no dicen, la bola ha botado la línea. Se utiliza en inglés, los cabezas de serie son seeded, y entonces como seeded, la traducción es una metáfora, la traducción literal es sembrado, en Sudamérica dice, sí, soy el sembrado 7. Entonces que sepáis que son cosas que pasan y que si viajáis un poco lo veis. Y luego, en tenis, que es lo que he dicho al principio, cuando hemos empezado un poquito tarde, hay cuarto VO. VO es W.O, que quiere decir en inglés walk over, que es pasar a través, digamos, o que es ganar sin que el otro se presente. Pues normalmente se dice, ¿qué has hecho? No, he ganado por VO. O son términos de tenis que hablamos como decir, le he pegado 2 roscos, son por tal. Pues nosotros decimos he ganado por VO, salvo en La Rioja, que dicen he ganado por WO. Sí, se comen el punto, no ven el punto y dicen wow. Y luego el golpe dicen ¿qué drive tienes? Y no dicen en inglés no dicen el drive, dicen el forehand, es el forehand drive. O sea, entonces
es otra traducción mala, lo mismo que el revés, ellos dicen backhand, y el revés sí sería correcto, sería una traducción al español. Pero para que sepáis un poco, terminología un poco curiosa. Vamos terminando. Estas son unas raquetas, Diego yo creo que es por la época, se acordará, y Manuel también, las Davis, que eran muy de Jolaseta. Yo me acuerdo que jugaba Mara Solano, Tomás Solalde jugaba también con Davis. Son unas raquetas maravillosas, yo tengo en la colección muy finas, de diseño precioso, pero muy frágiles. Yo creo que las vendía, puede ser, Mari Carmen, Sebas Sport. Sí. Quería hacer una referencia también a un entrenador que hubo en Jolaseta, que es Luis Moreira, que también marcó una época yo creo que importante, y también pongo, y Luis Ibarra, porque Luisito Ibarra, que está ahí abajo entregando un premio, pues también estaba en la foto. Y luego, voy terminando creo, en el 90 se jugó un campeonato aquí vinieron los Sánchez Vicario, Casal, y ganó, se jugó en la cubierta de allí, la 4, que es ahora el Patines, y le ganó Sergio Casal a Emilio, y me hizo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión, porque yo no sabía, y le he visto aquí a mi padre, Alejo Echar, y ese soy yo, que no sabía, me hizo muchísima ilusión. Y ahí está Luis, sí. Este es perdonad que me ponga yo en algunas fotos, pero son las que tengo, o sea, no tengo otras. Entonces, aquí están los dos Sánchez Vicario en el vestuario antiguo de Jolaseta, en el que se metía Uge Lozano a ducharse con la silla, y encima, y otra de Uge Lozano, decían que no se ponía calzoncillos y cogía la camiseta y se la ataba así para ahorrar en calzoncillos. También era de esas anécdotas que se comentaban peculiares. Ahí está Javier, para que sepáis, en la actualidad es el presidente a nivel mundial de la casa de pistas que se llama Greenset. Las pistas de aquí son Greenset, las pistas de Baquio también son Greenset. Y luego está Emilio, que tiene una academia con varias sedes, tiene en Barcelona, en Florida y también en China. Y curiosamente, me imagino que algunos ya lo sabríais, pero Rafa Nadal jugó en Jolaseta en el año 2000, ganó el Sport Goofy. Y mirar, le está haciendo la gracia el Sport Goofy, mirad la cara que pone, que es una cara que pone hoy en día, también la misma, ¿le veis la cara que pone a la derecha? Esa cara así como... es resignado. Y ahí está Jorge Barrie, que no ha podido venir, que le hubiera gustado ver esta foto, también haciendo un poco el niño, que está Santiago y Astegui ahí. Quería hacer una referencia a este equipo maravilloso que tuvo Jolaseta, de chicas, con Lucía de la Puerta, Mercedes Aristegui y Sofía Blanco, que con Arcaich Manzarbeitia de capitán, que ganaron el Campeonato de España cadete de equipos, la Yellow Cup, y luego un par de grupos de veteranos clásicos que antes hemos visto casi todos. Este es otro más reciente, aquí estamos varios de los que estamos aquí, que me hacía ilusión también que apareciéramos. Llegamos a estar en Primera Nacional durante 6-7 años. Esta es una colección que es una exposición que hice en el año 2003. Esta es el Campeonato de Raquetas de Madera que organiza Jaime Arenaza. Que hay gente que quizás no sepa, pero es una iniciativa muy, muy bonita. Y luego también algunos quizás no recuerden, que ahí también hay gente conocida por detrás. Y os comento un poco cómo fue esto. Era el 75 aniversario de Jola y dijeron, oye, hay que hacer una exhibición. Hablé yo con Feli y con Verdasco. Pactamos un dinero, no se iba a hacer ni recibo de nada, y le dije aquí, a decir nombres, a gerencia, oye, queda con él y firma o cierra el acuerdo, ya está hablado. Lo único que no se cerró nada, y Verdasco nos avisó una semana antes, ¿recuerdas? Oye, que no voy, que me dan más dinero en Rusia. Y nos quedamos sin Verdasco. Y entonces, en un tiempo récord, viendo quién perdía en Wimbledon, porque esto se jugó, creo que era un sábado, el día que se jugaba entre la semi y la final de Wimbledon de dobles, estaba que si venía Igor Andreyev, un ruso que era bastante bueno, y al final vino Marcel Granollers y vino Feli, que Ana me decía que todas sus amigas o toda la gente se caían de lo guaperas que era y la voz que tiene, etcétera. Y Feli, que estuvimos aquí cenando con él, y Feliciano, pero curiosamente la exhibición que jugaron, que normalmente en estas exhibiciones los jugadores hacen, venga, un set para ti, otro para mí, y el tercero es el que lo luchan un poco, ganó Marcel Granollers, no ganó Feliciano, curiosamente, esa exhibición. Quería hacer una referencia a Inés de Pablo Llorens, que está aquí, su padre
Ramón Félix, que nos dejó ya hace unos cuantos años, que fue subcampeona de Euskadi, una jugadora del club. Yo me acuerdo de ella la última vez también viéndole en el gimnasio haciendo bicicleta, y era un cielo de niña. Y hay un torneo ahora, hay una fundación, hay un torneo especial que hacemos un poco a medias entre la Federación y Jolaseta, de chicas, especial, que es un poco especial. Yo pienso que es un torneo bonito y no quería dejar pasar, hablando de Jolaseta, estando en el 90 aniversario de Jolaseta, pues hablar de Inés. Y luego también el que me ha presentado, que antes he visto, que es Jorge Mir, aparte de que evidentemente es amigo, o sea, no tiene mérito que nos echemos flores porque somos muy amigos, pero pienso que es un lujo para Jolaseta tenerle a Jorge Mir. Intento salirme de mi faceta de amigo, intento ser objetivo. Yo, modestia aparte, voy a muchos clubes de España y he estado en muchos clubes de España y no hay esto en ningún club de España. Y además, ahí hay algunas, está ahí con Bernabé Zapata, durante la pandemia montó una serie de programas y entrevistas fabulosas con mucha gente del tenis. Yo pienso que al equipo de entrenadores de aquí lo tiene muy contento y muy motivado, y de una escuela modelo, yo pienso, a nivel europeo. Ahí está con varios, pero quizás no sepáis, es más bien una anécdota, pero es importante, que el Día Nacional en España del tenis es el día del cumpleaños de Rafa Nadal. Pues la propuesta, aceptada luego por la Federación y por todos, es de Jorge Mir, que quizás no lo sabéis y a veces no se valora. Estas eran unas fotos que tenía de una vez que estuve con mis hijos, os he dicho antes, en Wimbledon, fuera del torneo, y pude ver los postes de la red, y he puesto medio... está al revés, pero esto es marca Slazenger, y es a un poste como esos es donde... ¿Os acordáis que Djokovic este año, cuando perdió la final con Alcaraz, le metió un leñazo con la... que poca sanción ha tenido, yo creo, pero bueno. Quería agradecer a Diego Gastianos, a Pipo, como gente del, digamos, directivo de tenis y presidente, pues el apoyo al tenis en general, que desde que están ellos se nota algo diferente. A Miguel Ángel Martín, Juan Carlos Abaito, que se ha marchado, a Rafa Man, a Javi Álvarez, Manuel Boyegui, Octavio, Jorge Mir, Jorge Barria, Isabel Mayer, todos, Luis Arana, Manu Sendagorta, Pedro Hernández, Diego David Cruzar y José Manuel. Y he puesto José Manuel Alonso, no, tenía que haber puesto, sí, José Manuel Alonso, que es el primero. Entonces, ya he terminado, perdonad el rollo que os he dado, espero que os haya interesado.